Adelante, doctor. Muchísimas gracias. Muy buenas noches, doctores. Muy buenas noches con todas las personas que están presentes en la sesión de clase del día de hoy. Un saludo cordial a cada uno de ustedes. Es para mí siempre un privilegio estar a través de la página de CEFOCAP, en esta ocasión a través de lo que viene a ser esta plataforma virtual, para llegar a cada uno de ustedes y abordar el tema de la audiencia en una etapa que no existía, como ustedes entenderán, con el Código del año de 1940. Es propio esta etapa del nuevo Código Procesal Penal y que tiene a bien de tener, por ejemplo, una etapa conocida como la etapa pues intermedia o conocida como la etapa de saneamiento procesal. Esta etapa, sin lugar a dudas, es una de las que engloba un mayor análisis en el sentido de poder entender cómo hoy en día tenemos que ir preparando una etapa tan trascendental como viene a ser la etapa del juicio oral. Esta etapa de juicio oral nos permite tomar una serie de decisiones, ¿no? Por ende, es que hay muchos que lo conocen como la etapa decisoria del sistema procesal penal, la etapa que nosotros estamos teniendo a bien de señalar en esta ocasión. Sin embargo, es importante también recapitular algunas cuestiones iniciales, fundamentalmente respecto a lo que viene a ser esta etapa, que como lo reitero, no existía con el Código de Procedimientos Penales y es una etapa propia del nuevo Código Procesal Penal, ¿no? Que como estamos señalando tiene una serie pues, de características muy importantes que siempre es importante tener en cuenta, ¿ya? Muy bien. Asimismo, ustedes tienen la opción de participar a través de la cajetilla de comentarios, pero también tienen la oportunidad de participar a través de la opción de levantar la mano, ¿no? Cualquiera de estas dos formas son admitidas en las cuales el participante puede hacer alguna pregunta o algún interrogante sobre la temática que estamos abordando en esta oportunidad, ¿no? O sea, lo que buscamos es que la clase no sea pues solamente un monólogo, sino que tengamos participación de cada uno de ustedes. ¿De acuerdo, estimados doctores? Muy bien. Entonces vamos a empezar con unos análisis iniciales respecto a lo que viene a ser pues esta etapa, ¿no? Nuestro sistema procesal penal, como es de conocimiento de todos ustedes, tiene ¿cuántas etapas, doctores? ¿Cuántas etapas tiene nuestro nuevo Código Procesal Penal? Cuenta con 3 etapas, ¿cierto? ¿Cuáles vienen a ser estas 3 etapas de nuestro nuevo Código Procesal Penal? Muy bien, Amador, perfecto, tenemos 3 etapas, ¿cierto? Y es conocida como una primera etapa la investigación preparatoria, a la vez tenemos una segunda etapa que es la etapa intermedia, y finalmente tenemos una tercera etapa que es la etapa del juicio oral, ¿no? O sea, y es de conocimiento la existencia de 3 etapas procesales: la investigación preparatoria, la etapa intermedia y la etapa de juicio oral en nuestro sistema procesal penal. Dentro de estas etapas, naturalmente, también existe una serie de principios. Ustedes recordarán, un primer principio existente es el principio acusatorio. Sobre el principio acusatorio nos terminan señalando que no existirá juicio oral sin una acusación del Ministerio Público, ¿cierto? O sea, obviamente para llegar a juicio oral debe existir un requerimiento de acusación por parte del Ministerio Público. Sin embargo, también es importante señalar que no por el hecho de que exista una acusación, necesariamente nosotros vamos a llegar a la etapa del juicio oral, ¿no? Sino que esta acusación tiene que pasar por una serie de controles, como por ejemplo un control formal o un control sustancial, para que recién cumpliendo las exigencias del caso podamos arribar a la etapa estelar del proceso como viene a ser el juicio oral. Si es que esa acusación fiscal no cumple con las exigencias del sistema procesal penal, entonces en ese caso en particular no amerita por qué llegar a juicio un proceso. ¿No es cierto? O sea, no es que porque alguien denuncia, necesariamente yo tengo que llegar a juicio oral, ¿no? De ninguna manera, sino que ese caso, por ejemplo, yo podría tener a bien de emitir un auto de sobreseimiento, ¿correcto? Muy bien. Entonces, en ese sentido, como se habla de ese principio acusatorio, nos señala que no existirá juicio oral si no existe previamente a ello
un requerimiento acusatorio por parte del Ministerio Público, ¿cierto? No existe juicio oral si previo a ello no existe un requerimiento acusatorio por parte de la Fiscalía, por parte del Ministerio Público. Sin embargo, también, de acuerdo al debido proceso, nos señala que esa acusación tiene que pasar por una serie de filtros, que en este caso uno lo denomina controles, ¿no? Un control formal, un control sustancial y naturalmente también un control legal. ¿Para qué? Para que esa acusación, si es que cumple con las exigencias del caso, recién llegaríamos a la etapa de juzgamiento. Así como ese principio acusatorio, también, doctores, hay un principio muy importante, un principio que está relacionado a las audiencias, a todos los sistemas de audiencia, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué principio estaremos hablando, doctores? Aquel principio en la cual nos señala que debemos dejar de lado la documentación y donde resulta siendo importante fundamentalmente la expresión, hablamos pues del principio de oralidad, ¿no? Ese principio de oralidad es un principio muy importante porque aquí se van a hacer uso de determinadas técnicas, ¿no? Y nosotros conocemos, por ejemplo, ahí lo que son las técnicas de litigación oral. Y las técnicas de litigación oral, si bien es cierto, es un propósito de la etapa de juicio oral, ¿no? Porque ahí lo que hay que hacer es una buena estructuración de un alegato de apertura, hay que hacer la presentación de nuevos medios de prueba, hay que utilizar de manera adecuada las objeciones, hay que argumentar de forma concisa a través del alegato de clausura. Entonces ahí la importancia es saber una serie de técnicas de litigación oral con el objetivo de convencer al juez. Sin embargo, esto no solamente es propio de la etapa de juicio oral, sino que, por ejemplo, en los diferentes sistemas de audiencia vamos a aplicar naturalmente lo que viene a ser la oralidad, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué sistemas de audiencia nosotros conocemos? Hace poco se habla mucho del tema presidencial, ¿no? Y donde está relacionado a una serie de presupuestos materiales, que de acuerdo al Código Procesal Penal nos señala tres presupuestos materiales. Respecto a esta institución, salen acuerdos plenarios como la 626-2013 Moquegua, la 1-2017, la 1-2019, y es una audiencia bastante polémica y debatida. ¿Qué audiencia será aquella que yo les hago mención, doctores? ¿De qué audiencia estaremos hablando cuando hablamos, por ejemplo, de los graves y fundados elementos de convicción, prognosis de pena, peligro procesal, ¿no? Peligro de obstaculización o peligro de fuga? Es una audiencia bastante debatida y estamos hablando obviamente de la audiencia de prisión preventiva. ¿La audiencia de prisión preventiva forma parte de los sistemas de audiencia? Por supuesto que sí. Hay que hacer un análisis y un control a este requerimiento de prisión preventiva por parte del Ministerio Público. Existe luego también una audiencia bastante interesante, doctores, en la cual, por ejemplo, el Ministerio Público, si bien es cierto, tiene un tiempo establecido para investigar, pero el tiempo en ocasiones pasa demasiado rápido, ¿no? Si el caso es simple, uno tiene un promedio de 120 días para desarrollar una investigación. Si el caso es complejo, tengo 8 meses y el tiempo pues pasa volando. Entonces, cuando el fiscal, por ejemplo, considera que el tiempo de investigación ya concluyó, pero no se encuentra satisfecho con su objetivo de investigación, puede requerir algo. ¿Qué es aquel requerimiento, doctores, que el Ministerio Público realiza cuando considera que su tiempo de investigación ha tenido a bien de quedarle corto al fiscal, ¿no? O sea, el fiscal dice, mira, yo necesitaba más tiempo para investigar. Entonces el fiscal hará un requerimiento, ¿cierto? Ese requerimiento es considerado como requerimiento de prórroga, de investigación preparatoria. Ahora, la interrogante es si ese requerimiento de prórroga de investigación preparatoria se lleva a cabo a través de una audiencia o no se lleva a cabo a través de una audiencia. Naturalmente, como ustedes saben, ¿cierto? La prórroga de investigación preparatoria se lleva a cabo a través de una audiencia. Y esta audiencia será la audiencia de prórroga de investigación preparatoria, donde naturalmente, como ustedes saben, el fiscal tiene que sustentar, ¿cierto? El fiscal tiene que sustentar del por qué necesita más tiempo de lo que tiene. O sea, el fiscal tendrá que decir, mira, mi caso era complejo, tenía 8 meses para investigar, pero han resultado siendo un tiempo insuficiente. Necesito más tiempo para investigar. Es el momento en el cual, naturalmente, el fiscal va a tener que sustentar, va a tener que señalar, va a tener que fundamentar
del por qué requiero yo más tiempo para mi investigación. Y obviamente quien litiga, ¿no? Los abogados litigantes van a tener a bien de hacer sus objeciones y le dirán, mira, señor fiscal, usted ha tenido un tiempo prudencial para poder investigar, ahora su tiempo ha concluido, entonces ahí realizaremos el debate correspondiente, ¿no? Sobre uno, por un lado, el Ministerio Público que considera mayor tiempo para su investigación y por el otro lado, la defensa quien va a sostener que el tiempo que ha tenido el Ministerio Público es un tiempo pues, razonable y no hay por qué seguir con mayor tiempo para su investigación, ¿cierto? Muy bien. Así como esa audiencia, también muy interesante, se van a formar estas partes de esta primera etapa del proceso de investigación, que es considerado la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Igual, otra pregunta sencilla también a cada uno de ustedes. Si hablamos de la investigación preparatoria, doctores, ¿y dónde quedan las diligencias preliminares? Pregunta, ¿la diligencia preliminares será otra etapa del proceso penal? ¿O es que las diligencias preliminares es una subetapa o está incluido dentro de la etapa de la investigación preparatoria? Obviamente, muy bien, como dice Marilyn, forma parte de la investigación preparatoria, como dice Nicole, es dentro de la primera etapa, es decir, la investigación preparatoria, ¿no? Lucho Amara también es parte de la investigación preparatoria de la diligencia preliminares, Roque también, Fernando también, es una que considera una subetapa de la primera fase del proceso penal, que viene a ser la investigación preparatoria, ¿no? Sin embargo, no es lo mismo, pues ustedes también saben, no es lo mismo hablar de diligencias preliminares y de una etapa de formalización de investigación preparatoria. Y ahí ingresa también la pregunta que yo les hago, ¿no? ¿Qué es aquella diferencia que uno encuentra entre una diligencia preliminar y una fase de investigación preparatoria propiamente dicha? ¿No? Si nosotros, bueno, ya, nosotros estamos señalando que las diligencias preliminares forman parte de la etapa de investigación preparatoria, el formar parte no significa que sea igual, ¿no? Por ende, es que existe una división. Y la división que tiene entonces en ese sentido es que las diligencias preliminares, como me dice Marilyn, sirven para realizar lo que hoy en día en el proceso penal se conoce la realización de actos urgentes e inaplazables. El urgente es lo inmediato, lo que nosotros necesitamos en ese momento para recabar los diferentes elementos de convicción, como por ejemplo la cámara de videovigilancia, la toma de declaración de los testigos, del imputado, la realización de visitas inopinadas, de recurrir a ciertos requerimientos como por ejemplo el cerraje, la incaucación, también como las detenciones preliminares que se hacen en esta primera subfase de lo que viene a ser la investigación preparatoria, y todo ello con una serie de objetivos, ¿cierto? Ustedes saben, por ende, que la diligencia preliminar es como uno de los objetivos que tiene, es poder individualizar al autor o los presuntos autores de un hecho delictivo, ¿cierto? ¿Por qué, doctores? Yo puedo investigar un caso donde yo tengo hechos determinados que yo considero que existen duda razonable o indicios de la presunta comisión de un hecho delictivo, pero sin saber quiénes son los autores, es posible que yo inicie, doctores, una investigación, reitero nuevamente, donde yo tenga duda razonable, donde yo tenga indicios, pero donde no haya tenido a bien todavía de saber quiénes son los autores. En pocas palabras, ¿puedo iniciar una investigación contra los LQR, los que resultan responsables? Y la respuesta es un rotundo sí, pues, ¿cierto? Sí, no, no, no. Jorge me dice no, Marilyn me dice no. Sí, por supuesto que sí. Y eso es lo que ustedes han señalado, por ejemplo, que la etapa de las diligencias preliminares tienen como objetivo realizar actos urgentes e inaplazables. Y una de esas finalidades que tiene es la individualización de los presuntos autores de un hecho delictivo en diligencias preliminares, ¿cierto? Luego de eso, por ende, es que nuestro Código Procesal Penal le dota de una serie de facultades al fiscal, como por ejemplo, el artículo 66 le dota del poder coercitivo, ¿cierto? El artículo 66 le dota al Ministerio Público del poder coercitivo, en la cual se señala que de grado o fuerza podemos conducir a una persona que nosotros consideramos, por ejemplo, ser autora, es que para nosotros nos es importante la testimonial de ese testigo, entonces le faculta el artículo 66 del Código Procesal Penal al fiscal
poder ordenar su conducción compulsiva, ¿no? Es decir, para traerlo inmediatamente, para que no se dilate el proceso. Lo mismo va para el imputado. Podemos hacer la aplicación del artículo 66 y traerlo de grado o fuerza al imputado. Asimismo, le facultan al fiscal de poder hacer uso de sus atribuciones para dar plazo a las diferentes instituciones públicas o privadas para que nos remitan determinada documentación. ¿Y esto con qué objetivo? Naturalmente con el objetivo, como hemos señalado anteriormente, de individualizar a los presuntos autores del hecho delictivo y luego verificar si existen indicios reveladores, ¿cierto? Si existen indicios reveladores de la presunta comisión de un hecho delictivo. Porque fíjense ustedes, si eso es el objetivo de las diligencias preliminares, la etapa de formalización de investigación preparatoria se entiende como una etapa decisoria del sistema procesal penal, ¿cierto? La etapa de formalización de investigación preparatoria es una etapa decisoria de nuestro sistema procesal penal. Se entiende de que el Ministerio Público ya ha recabado toda la documentación que le ha permitido al fiscal tener indicios reveladores para pasar a una etapa decisoria que viene a ser la formalización. Ahora, la etapa de formalización de investigación preparatoria también requiere de ciertas diligencias para que ahora el fiscal pueda optar por tomar una serie de decisiones. Sin embargo, el Código Procesal Penal también señala de que el fiscal no podrá repetir las mismas diligencias de esta primera subetapa, que son las diligencias preliminares. Es decir, yo no podría solicitar documentación a institución A, si ya lo hice en las diligencias preliminares, y solicitarlo, por ejemplo, en la etapa de formalización de investigación preparatoria. Si yo he tomado una declaración a un testigo, no podría volver a tomarle la declaración al testigo en la etapa de formalización de investigación preparatoria. Así nos dice el Código Procesal Penal, a excepción de que yo tenga que realizar una serie de ampliaciones o motivar el por qué necesito nuevamente peticionar, por ejemplo, a la institución que me remita cierta documentación. Entonces, lo que existe es solamente en cuestiones puntuales desarrollar determinados actos de investigación. Por lo general, la etapa de formalización de investigación preparatoria, lo que yo voy a requerir, por ejemplo, son determinadas pericias, que no siempre las voy a tener en las diligencias preliminares, sino que la etapa de formalización de investigación preparatoria me permite a mí tomar decisiones, pero sobre algo que por lo general uno ya tiene en cuenta de que se habría dado cierta comisión de un hecho delictivo. Por ejemplo, una pericia contable, ¿no? El fiscal tiene claro de que existe un ilícito en un proceso de licitación. El fiscal considera que ha existido concertación entre los integrantes del comité de selección y el extraneos. Sin embargo, el fiscal todavía no sabe si es que solamente una colusión simple o es que es una colusión agravada. Y para poder determinar ello, será necesario una pericia contable, ¿no? Entonces, ya en la etapa de formalización de investigación preparatoria, lo que hace el fiscal es, para ya tomar una decisión, si voy a acusar por colusión simple o colusión agravada, realiza precisamente la pericia contable. ¿De acuerdo? Lo mismo podría suceder ya en una etapa de formalización de investigación preparatoria sobre un delito de feminicidio. Por ejemplo, doctores, para la configuración de un delito de feminicidio, la doctrina y la jurisprudencia sobre todo nos señala dos cosas en particular. Y yo les pregunto, ¿no? ¿Qué es aquello que uno debe tener para imputar a una persona un delito de feminicidio? Para tener por lo menos en un primer momento indicios reveladores de que determinado sujeto sería autor de un delito de feminicidio. ¿Qué es lo que yo debería tener en cuenta, doctores, ahí? Primero, a ver, yo les pregunto también, ¿cierto? Lo que debemos tener en cuenta es si existe o no ciclo de violencia, ¿no? Y se entiende que el ciclo de violencia, ya en la etapa de diligencias preliminares, ya lo hemos determinado. O sino que quizás esta persona sufre de misoginia. La cuestión de misoginia podría haberlo determinado en la etapa de diligencias preliminares o quizás en la etapa de formalización de investigación preparatoria. Sin embargo, si bien es cierto, nos señalan que la etapa de formalización de investigación preparatoria ya es una etapa decisoria, lamentablemente en las cuestiones de la realidad no siempre se da así, ¿de acuerdo? ¿Cierto? ¿Por qué? Vamos a ver, fíjense ustedes. Miren, pregunta, ¿ustedes creen, doctores, que nuestro sistema procesal penal,
sobre todo quienes litigan, ¿no? Los que litigan se dan cuenta de muchos factores esenciales y los abogados litigantes, lo interesante es que ellos dicen, profesor, pero yo veo la realidad de esta forma, ¿no? ¿Será en nuestra actualidad que las diligencias preliminares realmente cumplen ese objetivo de realizar actos urgentes e inaplazables? ¿Y la etapa de formalización de investigación preparatoria será una etapa decisoria o es que sucede al revés? Es decir, de que no se hace mucho en diligencias preliminares, pero aún así se formaliza la investigación preparatoria y es recién en la etapa de formalización de investigación preparatoria donde se desarrollan muchos actos de investigación que no se hicieron en diligencias preliminares, ¿cierto? Esto muchas veces se da así. Y eso, de una u otra forma, desnaturaliza, pues, las esencias de lo que es una diligencia preliminar y la otra de lo que viene a ser la etapa de decisión de formalización de investigación preparatoria. Por ende, es que he escuchado a muchos que, por ejemplo, señalaban que en realidad tenemos 4 etapas. Es decir, no, si bien es cierto, el Código Procesal Penal señala que es una subetapa de las diligencias preliminares, la etapa de formalización de investigación preparatoria, en la realidad pareciera que propiamente tiene sus propios criterios y su propia etapa de las diligencias preliminares y propiamente luego tiene la etapa de formalización de investigación preparatoria porque incluso se repiten muchos actos de investigación que se hicieron en diligencias preliminares. Y eso pues es una desnaturalización a lo que vienen a ser las esencias fundamentales tanto de cada una de estos dos estadios procesales, ¿no? Muy bien. Otra pregunta más. Miren, a ustedes. ¿Qué nos señala el Código Procesal Penal? Yo podré acusar, miren, vamos a ver, mucha atención, y para eso voy a requerir la participación de ustedes también, ya sea a través del chat o si alguno de ustedes quiere participar a través de la opción de levantar la mano. Hace pocos días, con una colega, nosotros debatimos un tema bastante interesante y que existe un vacío también dentro del Código Procesal Penal. ¿Qué significa? Si existe un requerimiento acusatorio, nos dicen que la acusación solo va a ceñirse sobre aquellos imputados y aquellos hechos que se encuentran contemplados en la etapa de formalización de investigación preparatoria. ¿Qué significa esto? Que si yo formalicé investigación preparatoria sobre 5 personas, solamente sobre estos 5 voy a optar a tomar una decisión que podría ser formular una acusación. Eso es lo que en cierta medida nos da a entender el Código Procesal Penal. Entonces, la interrogante sería, ustedes me ayudan, miren, si yo formalizo la investigación preparatoria, yo ya no podría incluir a ningún otro imputado, es decir, formalicé con 5, pero luego tuve un postulante a colaborador eficaz. Y este postulante a colaborador eficaz me dice, ¿sabe qué? Que aparte de estos 5, ¿cierto? Incluido él, han participado 3 personas más. Es decir, un total de 8 imputados en sí. La gran pregunta es, ¿el fiscal podría incorporar a estos 3 ya en la etapa de formalización de investigación preparatoria o es acaso que sobre estos 3 nosotros tendríamos que iniciar otra investigación? ¿Qué opinión tienen ustedes, doctores? Escucho a Edson, ¿sí? Tiene levantó la mano. A ver, lo escucho, no sé si lo pueden habilitar en todo caso. Sí, doctor, buenas noches. Buenas noches, lo escucho. ¿Qué tal? Sí, doctor, sí, sí es posible eso, Ujú. sino que de una u otra manera eso vulnera el derecho de defensa. ¿Por qué? Porque esas personas que han sido integradas como imputados ya en la formalización no estuvieron en el momento de las diligencias preliminares. Ahora, el que es el amo y señor de titular de la acción penal es el Ministerio Público. Ujú. Ahora, el detalle sería ver si esas 3 personas fueron sindicadas de las diligencias preliminares, porque si eso es así, entonces ahí sí se podría ir en tutela de derechos y se podría decir de repente que el fiscal actuó de mala fe, porque él ya sabiendo no los integró en las diligencias preliminares, porque esperó en la formalización e incluso algunos antes que acaben lo integran y hay jurisprudencia de eso, me parece. Ese es mi punto de vista. Gracias. Sí, muy bien el doctor Edson. No sé si alguien más quiere participar quizás sobre ello. ¿Sí?
Muy bien. Tengo a John levantó la mano. Sí, lo escucho. Ok, tengo a John levantó la mano. Lo escucho, por favor. Si puedo activar su micrófono. ¿Me escucha, doctor? Sí, sí lo escucho, doctor John. Doctor, usted estaba refiriéndose ahorita con respecto con respecto cuando el fiscal solicita acusación y en su requerimiento acusatorio eh, acusa a ciertos investigados que no han sido nombrados o no han sido investigados en las diligencias preliminares. Esa sí la pregunta, ¿no, doctor? En la formalización de investigación preparatoria. Ujú. O en la formalización Formalizó, de... sí, formalizó contra 5 y ahora acusa contra 7. Es decir, que incorporó a 3 más. Ah, ajá. Sí, doctor. Ujú, Efectivamente, hay jurisprudencia, si no me equivoco, no lo tengo a la mano, que prescinde que la Fiscalía primeramente tiene que realizar ciertos actos de investigación, recabar ujú, una sospecha, sea una ujú, sospecha débil, no una fuerte. ¿Me entienden? En este sentido, la Fiscalía no puede promover una formalización de investigación sin previamente realizar unas diligencias preliminares contra ciertos formalizados. ujú. ¿Me entienden? Porque en la formalización, los formalizados, como algunas personas lo dicen, o investigados, ¿no? Formulan una debida investigación contra ellos porque verdaderamente la Fiscalía ya realizó un trabajo de investigación y ha encontrado elementos de convicción que los indica con ciertos delitos. ¿Me entiende? Al formalizar una debida investigación contra ciertos investigados o formalizados, se estaría vulnerando simplemente algo, un principio constitucional y un principio y un derecho que está amparado en el título preliminar del Código Procesal Penal, que simplemente es el debido derecho a la defensa. Ujú. Ok. Nada más. Muy Bueno, bien. esa es mi opinión, doctor. Muy bien, perfecto. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias al doctor John. Tengo ahí, no aparece mi nombre, pero me aparece iPhone, que tiene, levantó la mano también. No sé si puede activar su audio, por favor. No me aparece su nombre, me aparece iPhone. Pero sería interesante escucharlo, doctor. No sé si puede activar en todo caso su micrófono. ¿Sí? ¿Lo escucho? Sí, ¿me escucha, doctor? Sí, sí, ¿Qué tal? doctora, sí lo escucho. Sí, con respecto a la pregunta que usted hizo, bueno, también estaría, bueno, estaríamos hablando de dos principios que se estarían vulnerando. Ujú, El primero es el derecho a la defensa como tal, ya que si no ha formulado una debida formalización a un investigado, no lo va a poder formular en la acusación, no solamente ellos, sino que también estaría vulnerando el principio de la concurrencia procesal. Si es que en su momento en formalización no me ha acusado, no me va a acusar de frente en el requerimiento de acusación, ¿no? O sea, más que ujú. todo esos dos principios. Muy bien, entonces, correcto, doctores. Muchísimas gracias a quienes han participado y hay varios que han señalado. Entonces, ahora mi pregunta sería, si eso es lo que la mayoría considera, ¿qué haríamos entonces con lo que señala el colaborador eficaz? Hacemos diligencia de corroboración. ¿Sobre esta persona habría que ingresarlo como un nuevo caso, doctores? ¿Qué opinan? O sea, ¿tendríamos que ingresarlo como un nuevo caso? ¿No? Porque claro, ustedes señalan que efectivamente no podríamos incorporar porque claro, las diligencias preliminares le corresponden a toda persona sometida a una investigación. Entonces, si ya se ha formalizado y ahora el colaborador eficaz me dice que no, que existen 5 personas más y yo hice diligencia de corroboración y me doy cuenta de que efectivamente sí, estas otras 5 personas también han participado, ¿no? O sea, tengo indicios reveladores incluso para hacer una acusación directa, pero entonces lo que significaría es que sobre estas personas tendríamos que remitir, ¿no? Unas nuevas copias para que se inicie la investigación. ¿Eso sería nuestra conclusión, doctores? ¿O ahí mismo? Miren. ¿Y esto por qué? Porque es bastante interesante. Dejamos esto porque ustedes saben que esto va a generar todo un debate y está muy bien. Y vamos a pasar a, claro, como prueba nueva puede ser, pero mira, muy bien, vamos a ver, luego lo vamos a definir, ¿ya? Que es un tema bastante interesante. ¿Y qué opinan? Porque yo hace 2 semanas tenía una exposición también y la mayoría de participantes pues eran abogados litigantes, ¿no? Y el mundo del litigio es bastante interesante.
Y lo que sucedía es, me decían, profesor, el Ministerio Público hace trampa, ¿no? Y uno decía, ¿por qué la Fiscalía va a hacer trampa? No, profesor, lo que pasa es que la Fiscalía a veces inicia la investigación, ¿no? Contra los LQR, nos cita a declarar en condición de testigos, ¿no? Y uno concurre, pues le da la información, quiere cooperar con el Ministerio Público, y cuando formalizan, nos integran como investigados, pero ya en la etapa de formalización e investigación preparatoria. Y ellos consideran de que esto es una vulneración al debido proceso, porque mencionan que nosotros, como ustedes lo han señalado algunos, no hemos tenido pues nuestras diligencias preliminares para aclarar también la situación, ¿no? ¿Será entonces, doctores, una vulneración el hecho de que el Ministerio Público inicie el proceso contra los LQR, los que resultan responsables, y cuando formaliza a aquellos testigos que han rendido su declaración en la Fiscalía, terminan siendo investigados en el proceso? ¿Será una vulneración o es parte del proceso de investigación? Miren, esto nos permite señalar pues una serie de cuestiones, ¿no? Como nuestra temática no está desarrollado el día de hoy, doctores, en el tema exclusivo de lo que viene a ser pues este estadio de las controversias en la etapa de formalización de investigación preparatoria, lo que vamos a entender es lo que nos señala el Código Procesal Penal. ¿Qué nos señala el Código Procesal Penal? El Ministerio Público inicia una investigación cuando tiene un indicio o una sospecha de la presunta comisión de un hecho delictivo, ¿cierto? O sea, si yo tengo un indicio o una sospecha de que se habría suscitado un hecho, entonces inicio la investigación. Si yo quiero incluirle a alguien como investigado, también tendría que tener un indicio o una sospecha de que esa persona es autora de un hecho, ¿no? Y las diligencias preliminares se entiende de que nos van a permitir a nosotros recabar los diferentes indicios o elementos de convicción para que yo decido qué personas podrían haber participado. Entonces, un primer planteamiento de solución nos decía de que debería ser en el estadio de las diligencias preliminares donde se incorpore a las personas a través de una disposición como imputados en el proceso y no recién siendo formalizada la investigación preparatoria. Sin embargo, y esto sería razonable, ¿no? Porque claro, yo estoy desarrollando mis diligencias de investigación 60 días y luego yo me doy cuenta que el caso es complejo, amplío por 8 meses más, pero ya en esos 4 meses que yo he investigado, por ejemplo, me doy cuenta que Pepito, que Ricardo, que Joaquín, también existen sobre ellos indicios. Entonces lo que emitiría es una disposición mediante el cual, ¿cierto?, los incorpore como investigados, pero dentro de las diligencias preliminares. Y ya, como ellos saben que están incorporados dentro de las diligencias preliminares, es muy posible que sobre ellos se formalice la investigación. Eso es una alternativa bastante interesante. Sin embargo, existe una serie de problemas y esto está relacionado, por ejemplo, en los factores de tiempo, ¿no? En los factores de tiempo, en las cuestiones de sobrecarga laboral, en la cual el fiscal, pues recién cuando tiene todos los elementos de convicción, se da cuenta que ya no tiene más plazo que tener que formalizar o archivar en su defecto. Entonces, como tiene elementos de convicción que se indica a una persona, cuando formalizan, lo incorporan como investigado, ya en una formalización. Ahora, el Código Procesal Penal, pues, no te impide, ¿no? No te impide no hacerlo. Entonces, lo que no está prohibido se entiende que está permitido, ¿cierto? Entonces, por ende, que formalicen la investigación preparatoria. Sobre ese lado no hay mucha controversia. Lo otro sobre lo que vienen a hacer, por ejemplo, ya una vez formalizada la investigación preparatoria, porque nos señala que hay que acusar sobre lo que formalizamos, el tema es que la etapa de formalización de investigación preparatoria, si bien es cierto, es una etapa decisoria en el proceso, tampoco te limita a no realizar actos de investigación. Tampoco te limita a decir no tienes colaboradores eficaces. Entonces, a veces el colaborador eficaz que se queda a coger, ¿no? No siempre en las diligencias preliminares, sino en la etapa de formalización de investigación preparatoria, y no le puede decir no, ¿no? Porque es un mecanismo de simplificación procesal. Entonces, naturalmente, ahí es donde el colaborador eficaz muchas veces te da datos y uno descubre que existen otras personas que también están incorporadas, ¿no? Y no solamente porque hay el colaborador eficaz,
sino que propiamente del análisis de la documentación que uno tiene, y es propio de la etapa de formalización de investigación preparatoria, que es decisoria, un análisis más minucioso de los documentos, uno termina dándose cuenta que también existen más personas que están involucradas. Entonces, por ende es que en la práctica sí terminan incorporándolo, ¿no? Lo incorporan como parte imputada en el proceso y sobre ellos es muy posible que recae también las cuestiones acusatorias, ¿no? Y esto genera pues una polémica, como ustedes lo han señalado, ¿no? Pero es una vulneración. Nosotros tenemos derecho al hecho también que se haya desarrollado una diligencia preliminares, necesitamos mayor tiempo para preparar nuestra defensa, el fiscal nos ha formalizado contra nosotros, pasó un mes y ya acusó contra nosotros. Entonces, en las cuestiones prácticas se van dando una serie de este tipo de situaciones, ¿cierto? Muy bien, pero bueno, vamos dejando ello ahí. Lo que sí es cierto es que el fiscal, cuando ya formaliza la investigación preparatoria, va a tener a bien de emitir una disposición que ustedes conocen, ¿cierto? Si cuando uno emitió la disposición, ¿cuál es aquella disposición que da inicio al proceso, doctores? ¿Cuál es aquella disposición que da inicio al proceso? La disposición de inicio de investigación preparatoria, ¿cierto? O la disposición de apertura. Es aquella que inicia el proceso de investigación. Y si es una disposición la que dio inicio al proceso de investigación, también será una disposición que cierre el proceso de investigación, ¿cierto? ¿Y cuál es aquella disposición que se tiene para poder cerrar el proceso de investigación? Es la disposición de conclusión de investigación preparatoria. Ya, pero mira, no es tan sencillo decir, ¿cierto? Es una conclusión del proceso. Ahí vamos a ver lo siguiente. ¿Cuál es el criterio para concluir una investigación? ¿Cuál será el criterio, doctores, para concluir un proceso de investigación? Vamos a ver ahí. Primer criterio. Que el fiscal vea satisfecho su objetivo de investigación. ¿Qué significa? De que el fiscal diga, muy bien, ya hemos investigado, hemos recabado todos los elementos de convicción, hemos desarrollado todas las diligencias necesarias en el proceso, entonces estamos satisfechos de que hemos hecho todos los actos y ahora solamente nos queda decidir sobre este caso, ¿cierto? Me veo satisfecho, ya no puedo hacer más. He tomado todas las declaraciones a los testigos, a los imputados, he recabado todos los elementos de convicción, he solicitado requerimientos de levantamiento de la comunicación, el levantamiento del secreto bancario, he realizado 2 pericias, ¿cierto? Es decir, he cumplido con todos mis actos de investigación, por habidos y por haber. Primer criterio para decir, tengo que concluir el proceso. El siguiente criterio, el tiempo del proceso. Nosotros sabemos que el tiempo procesal, ¿cierto?, nos señala hoy en día que los plazos son de estricto cumplimiento y perentorios. O sea, tenemos un plazo que se tiene que cumplir sí o sí, porque si no me plantean un control de plazo, ¿cierto? O por lo menos el Código Procesal Penal así nos señala. Entonces, si yo veo que he formalizado la investigación preparatoria 8 meses y digamos el día de mañana, que es 5, ¿no? 5 de septiembre, se concluye el proceso de investigación, el tiempo, entonces es ahí donde yo realmente digo, se concluye el proceso y tengo que tomar una decisión por el tiempo del proceso, que se entiende que es de estricto cumplimiento y que es perentorio, ¿cierto? Y lo otro es de que para que se tenga habido la conclusión de investigación preparatoria, el juez de garantías, es decir, ¿no?, el juez de etapa intermedia o el juez de investigación preparatoria, como lo suelen llamar, tiene que saber que el proceso concluyó. Y no solamente el juez, sino que los sujetos procesales deben saber también que el fiscal concluyó el proceso de investigación. Concluyó el proceso de investigación. ¿Y esto por qué? Porque a veces el fiscal lo concluye y ni el juez tiene conocimiento, ni los sujetos procesales tienen conocimiento. Es decir, el fiscal ya emitió la disposición de conclusión, pero no notificó, ni puso el conocimiento del juez. Pasan 3, 4 meses y recién cuando va al juzgado, el juez, en el juzgado le dicen, pero ¿y dónde está la disposición de conclusión? Y en ese mismo momento, ¿cierto?, emiten la disposición de conclusión
y en ese mismo momento notifican a los sujetos procesales, y cuando los sujetos procesales tienen conocimiento ya saben que el caso ya está en el juzgado, ¿no? Entonces, claro, Juan me dice un principio de celeridad. Entonces yo les pregunto ahí, ¿qué es lo que es válido? ¿El tiempo procesal que concluye el proceso o cuando el fiscal vea satisfecho su objetivo de investigación? ¿Cuál es aquello que uno debe tomar en cuenta? Y obviamente van a haber pues, dos posiciones diferentes, ¿no? Dos pensamientos distintos. ¿Por qué? Porque naturalmente para quienes están en el lado de la defensa van a decir, acá los plazos se cumplen. Acá los plazos se tienen que cumplir. Si el caso en este proceso de investigación concluye el 5 de septiembre, el 5 de septiembre se tendría que concluir, ¿cierto? Y el fiscal tendría que decidir. Sin embargo, el Ministerio Público sabe que el Código Procesal Penal te faculta de una prórroga de investigación preparatoria. Es decir, que el fiscal diga, ¿sabes qué? El tiempo que yo estoy teniendo para investigar me ha quedado muy corto, porque en el decurso del proceso de investigación me doy cuenta que hay más testigos, me doy cuenta que existen más documentos que analizar y pedir, me doy cuenta de que esta pericia necesita una ampliación, o quizás el perito me ha pedido una ampliación porque está medio complejo el caso, ¿no? Entonces, mis 8 meses que yo he tenido para investigar, que se me han pasado rápido, no es que no hice nada, ¿no? Me es necesario a mí hacer una prórroga de investigación. Entonces, claro, muy bien la doctora Carmen, como nos señala, y el Código Procesal también así lo faculta, que cuando el fiscal vea satisfecho su objetivo de investigación, puede concluir la misma. Y si no es el caso, puede recurrir a una prórroga de investigación preparatoria, ¿no? Hasta un plazo máximo de 8 meses para continuar con su investigación. Eso no señala, doctores, eso no señala el Código Procesal Penal, ¿cierto? Pero acá ingresa una situación que en la práctica se suele dar. Fíjense ustedes, miren, pongamos como ejemplo que el día de mañana, 4 de septiembre, concluye el tiempo del proceso de investigación, ¿ok? Concluye el día de mañana, mañana estamos 5, ¿no? Perdón, el día de mañana, 5 de septiembre, concluye el plazo de la investigación, el tiempo, pero el fiscal, el 7, el 9, el 10, sigue desarrollando muchas diligencias hasta el 30 de septiembre. Hasta el 30 de septiembre. ¿Qué es lo que hace el fiscal ya con un plazo ya fenecido? Sigue tomando declaraciones testimoniales, sigue recabando documentación, sigue trabajando una ampliación de una pericia, ¿de acuerdo? Sigue recibiendo documentación que le van aportando, o incluso si ha existido por ahí colaboradores eficaces, el fiscal sigue haciendo diligencias de corroboración. La gran pregunta es, ¿todo lo que hace después de un plazo concluido será válido o no es válido? ¿Será válido, doctores, todo lo que el fiscal desarrolla como acto de investigación una vez concluido el plazo legal? ¿O es que la defensa tiene que recurrir a una institución para que señale que es inválido todo lo que después del plazo caducado se ha tenido a bien de desarrollar? Por ejemplo, ¿qué es lo que sucedería? El fiscal en esos 20 días ya de plazo vencido emite una acusación. La pregunta es, ¿podrías requerirle al juez de investigación preparatoria que declare nulo todos aquellos actos de investigación que han concluido fuera del plazo? ¿Podemos nosotros hacer eso, doctores? ¿Es una posibilidad? ¿O finalmente no podría ser viable ello? Miren, vamos a ver ahí lo siguiente. Fíjense, claro, Rolando me dice el artículo 150 que habla de la nulidad absoluta. Fíjense de que si el fiscal desarrolló un acto de investigación fuera del plazo vencido, nos señala el Código Procesal Penal que la defensa tendría que estar también muy atento al tiempo de concluido el proceso de investigación. Si yo como defensa me doy cuenta que el proceso concluyó el día de mañana 5
y el fiscal sigue desarrollando actos de investigación 6, 7, 8, 9, 10, 20, yo tendría hace rato que haber presentado un control de plazo. Y con ese control de plazo, ¿cierto? Si el fiscal desarrolló durante esos días diligencias de investigación, todas esas te vendrían en nulas, vendrían en la nulidad, ¿cierto? Es decir, tendría que haber aplicado el momento procesal oportuno. Sin embargo, si yo no lo hice, y si el fiscal acusa, yo ya no puedo pedir la nulidad porque tenía el tiempo establecido para poder requerir, ¿no? Y de ahí salen muchas veces esos términos que uno dice, y esto es un claro ejemplo, cuando uno dice, hecho la ley, hecho la trampa, ¿no? Y lo que no está prohibido se entiende que está permitido, y cuando te señala momento procesal es oportuno para recurrir a instituciones, se entiende que lo tienes que hacer también, ¿cierto? Pero bueno, entonces para concluir ahí, cuando el fiscal, miren, cuando el fiscal, no, claro, lo que pasa, la doctora Rosana y doctor, ¿en qué parte? Lo que pasa es que el código no te señala, pues. Y se entiende que lo que no está impedido en el Código Procesal Penal, tú lo puedes desarrollar, ¿cierto? En el Código Procesal Penal lo que nosotros encontramos, miren, por ejemplo, el Código Penal, conductas prohibitivas. Y en el Código Procesal Penal también nos señala qué es lo que tenemos que desarrollar, qué es lo que tenemos que hacer procesalmente. Y también nos señala algunas cuestiones de absoluciones y nulidades. Pero si eso no nos menciona el código, uno los puede desarrollar. Ahora, sobre eso lo que tenemos es jurisprudencia, sí, ¿no? Hay abundante jurisprudencia sobre el tema de controles de plazo. Entonces ahí sí es una situación bastante particular. Pero bueno, miren, una vez concluida la investigación preparatoria, ya el fiscal concluyó pues su investigación preparatoria de una u otra forma, ya no hay nada más que hacer, ya se puso de conocimiento del juez de investigación preparatoria, de los sujetos procesales, ya se concluyó el proceso. Si se concluyó el proceso, doctores, ahora lo que viene, ¿cierto? Es una toma de decisiones. Es una toma de decisiones. El fiscal tiene que tomar decisiones una vez que se concluyó la etapa de formalización de investigación preparatoria propiamente dicha. ¿Cierto? ¿Correcto? La pregunta es, ¿qué decisiones puede tomar el fiscal? Aquí lo que tiene que recurrir son a los requerimientos, ya no a las disposiciones. Las disposiciones son decisiones del fiscal. Si yo ya decidí concluir, ahora lo que me toca es recurrir, ¿no? Ahora lo que me toca es recurrir. ¿A qué recurro si yo ya concluí la investigación preparatoria, doctores? A los requerimientos, ¿cierto? ¿Y qué requerimientos yo podría presentar una vez concluido la etapa de investigación preparatoria? ¿Qué requerimientos, doctores, conocemos? Pregunta a la clase. ¿Qué requerimientos tenemos en cuenta, doctores, que se emiten una vez concluido la investigación preparatoria? ¿Cuántas decisiones podríamos hacer? Un requerimiento acusatorio, ¿cierto? O un requerimiento de sobreseimiento, ¿cierto? Es decir, existen obviamente, si yo considero que tengo elementos de comisión suficientes, porque acá ya no hablo de indicios, hablo de elementos de comisión suficientes, formulo un requerimiento acusatorio. Y si yo considero que existen una serie de factores, que el hecho no constituye delito, existe una causa de justificación, existe una causa de inimputabilidad, ¿cierto? Se me extinguió el ejercicio de la acción penal, me es imposible incorporar nuevos hechos al proceso de investigación, entonces se emitirá un requerimiento de sobreseimiento. Pero también tengo una tercera opción, sobre todo en aquellas investigaciones de delitos no convencionales. Y ahí hablamos, por ejemplo, de las investigaciones de lavado de activo o criminalidad organizada, donde yo puedo iniciar una investigación, formalizar, por ejemplo, contra 30 personas, pero yo me doy cuenta luego que en la formalización de investigación preparatoria, en mis temas decisorios, que de los 30 que yo he formalizado, sobre 15 sí tengo elementos de comisión suficientes, pero sobre los otros 15 no hay mayor responsabilidad de carácter penal. Entonces, lo que ahí hago es, pues, sobre 15 acusar y sobre los otros 15 sobreseer. Y este tiene una denominación, ¿cierto? Que es considerado el requerimiento mixto. Así lo conocemos. Requerimiento mixto. Entonces, 3 decisiones obviamente se pueden adoptar, ¿no? Ahora, para recurrir a estos requerimientos, también el Código Procesal Penal me señala una serie de plazos, ¿cierto? Una serie de plazos. Nosotros sabemos que dentro de los tipos de investigación
Vamos a ver los casos simples, los casos complejos y los casos de criminalidad organizada, ¿correcto? Reitero nuevamente, vamos a ver los casos simples, casos complejos o los casos también que son considerados de criminalidad organizada. Cada uno tiene su tiempo procesal, ¿no? Por ejemplo, un caso simple, doctor, es ¿cuánto viene a ser el tiempo de mi investigación en un caso simple? ¿Cuánto es el periodo de tiempo que yo tengo como máximo, de acuerdo a lo que señala el Código Procesal Penal, para realizar una investigación? ¿Cuánto tiempo tenemos, doctores? En un caso simple, muy bien, Rolando, tenemos un total de 120 días para desarrollar una investigación, siempre y cuando se trata, como estamos señalando, de un caso que es considerado caso simple, ¿no? Caso simple, tengo eso. Claro, luego existe la casación 2-2018, muy bien, el doctor Rolando. Pero si yo considero que el caso es complejo, ¿cuánto es mi tiempo de investigación, doctores? 8 meses para los casos de complejidad, ¿no? 8 meses para investigar. Y sobre los casos de criminalidad organizada, ¿cuánto tiempo tengo? 36 meses. Entonces existen tiempos procesales. Esos mismos tiempos procesales, doctores, se aplica también cuando he tenido a bien de concluir la investigación preparatoria. Por ejemplo, porque se entiende que tiene que ser proporcional. Si yo he llevado un caso complejo, concluí la investigación preparatoria, ¿cuánto tiempo yo tengo para formalizar mi requerimiento? ¿Cuánto tiempo tengo, doctores, para emitir mi requerimiento? En caso complejo, no es 10 días. ¿Cuánto es? Doctorcito me dice 10. ¿Cuánto es? Muy bien, Marilyn. Tengo 30 días, ¿cierto? Para tomar una decisión si mi caso es complejo. Si mi caso es simple, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo yo tengo? Si mi caso es simple, 15 días. Claro. Y si por ahí alguien me plantea un control de plazo, ¿cuánto tengo? Si alguien me plantea un control de plazo. Claro, concluí, pero ya, bueno, ya me plantearon un control de plazo. Tendré 10 días, ¿cierto? Entonces las reglas son, si el caso es complejo, fíjense ustedes, 30 días, si el caso es simple, 15 días, y si por ahí alguien me plantea un control de plazo, tengo 10 días para una toma de decisión, ¿no? Y ahí ingresa lo que precisamente vamos a ver ahora. Si yo ya emití un requerimiento, cualquiera sea esto, un requerimiento acusatorio, un requerimiento de sobreseimiento o un requerimiento mixto, tiene que pasar necesariamente por una etapa intermedia. Obligatoriamente tiene que pasar por una etapa intermedia, ¿cierto? Donde ingresa el juez de garantías. Y ese control no solamente se hace a la acusación, sino también se hace al sobreseimiento del Ministerio Público, lo que no sucede, por ejemplo, cuando se concluyen las diligencias preliminares. Porque ¿qué decisiones yo tomo cuando concluyo las diligencias preliminares? ¿O qué decisiones podemos tomar, doctores, una vez que se concluyó las diligencias preliminares? Podría formalizar o podría archivar, pero en ninguno de los dos casos previa audiencia, ¿cierto? En ninguno de los dos casos previa audiencia. ¿O es que acaso existe una audiencia de control de formalización de investigación preparatoria? ¿O es que acaso existe una audiencia de control de archivo? No, es más, miren, si yo formalizo la investigación preparatoria, lo que hago es ponerle conocimiento al juez para que el juez me genere un expediente, ¿no? Y ya el juez ya tiene conocimiento que el caso se ha formalizado, se está ejercitando el ejercicio de la acción penal, pero si yo archivo, ni el juez se da cuenta, ¿no? El juez no se da cuenta de ese archivo. O sea, la vía correspondiente, si yo emito un archivo, es notificar a los sujetos procesales, y si alguno de ellos no está de acuerdo con mi archivo, entonces que vaya un recurso de elevación de actuados ante el mismo Ministerio Público para que sea el fiscal superior quien decida qué hacer con ese archivo vendido en grado. Puede declarar procedente, puede declarar fundado el archivo o infundado el archivo, ¿no? Pero no existe pues una audiencia de control del archivo. Por ende, es que el archivo jamás es una cosa juzgada, simplemente es una cosa decidida, sin perjuicio de que más adelante podría reabrirse ello. Pero una acusación del Ministerio Público, del fiscal, cuando él formula su requerimiento acusatorio, ¿cierto? Necesariamente
esa acusación tiene que pasar por una serie de controles. No es que la acusación llegue directamente al juicio. Por ahí alguien me dijo, pero podemos hacer una acusación directa. Así sea una acusación directa, lo que hace es esto saltearse la formalización de investigación preparatoria para existir etapa intermedia. Es decir, como cuando alguien presenta una tesis, ¿no? No por el hecho de que alguien presentó una tesis, significa de que está bien o que hay que darle el título que corresponde, sino que hay que analizar realmente si esa tesis amerita o no amerita, o si no hay que devolverle para que existan las correcciones correspondientes, ¿no? Y ya con su sustentación, pues habría que entregarle el título que le amerita. Y lo mismo sucede con una acusación fiscal. Esa acusación necesita ser evaluada, esa acusación necesita ser analizada a nivel de etapa intermedia, ¿correcto? Pero profesor, yo entiendo que la acusación tiene que pasar por una evaluación de etapa intermedia para ver si es que llega o no a juicio oral, porque sabemos que la etapa intermedia tiene dos finalidades. Y una de las primeras finalidades que incluso tiene la etapa intermedia es no crear juicios innecesarios. Hay muchos casos que se acusan, pero que no necesariamente deberían llegar a juicio oral. Así nos dice el tema teórico. Y lo otro nos señala de que, por ejemplo, otro de los objetivos que tiene la etapa intermedia es ir preparando la etapa de juicio oral. Pero no en todos los casos, pues. No en todos los casos. Es decir, si la acusación realmente cumple con las premisas fácticas, jurídicas, probatorias, cuando cada uno de esos elementos, ¿no?, de convicción que presenta el Ministerio Público pasen por las cuestiones de pertinencia, conducencia o utilidad y obviamente legalidad, recién podemos llegar a la etapa de juicio oral. Pero si el fiscal, por ejemplo, no ha señalado una imputación concreta sobre cada uno de los imputados, no existe una subsunción adecuada, está por ahí una subsunción un poco rara del Ministerio Público, ¿no? Y sus elementos de convicción no resultan siendo suficientes, ese caso no tendría por qué llegar a la etapa de juicio oral, ¿cierto? Esa es la cuestión teórica. Sin embargo, miren, algunos me dicen, pero profesor, qué bonito sería si en algunos distritos judiciales realmente le dieran valor a la etapa intermedia, me dicen. Y ustedes seguramente lo han vivido también. Yo no le decía, pero ¿por qué? Lo que pasa es que yo fui a una diligencia, me cuentan, en una provincia. Y yo fui pues bien preparado, doctor, me dice, profesor, yo fui bien preparado. Planteé mi requerimiento de sobreseimiento a la acusación fiscal, mis excepciones lo planteé, presenté mis medios probatorios también, analicé los medios probatorios que tenía el requerimiento acusatorio, yo lo analicé cada uno de sus 70 elementos de convicción del Ministerio Público y veía que no cumplían pertinencia algunos no tenían utilidad, algunos no tenían conducencia, y la regla es que se cumplan con los tres: pertinencia, conducencia y utilidad, ¿cierto? Pero a pesar que me esforcé muchísimo, igual el juez de investigación preparatorio o el juez de etapa intermedia dijo, bueno, si hay algunas cosas que corregir, el juez de juzgamiento que se encargue. O sea, el juez de juzgamiento que subsane ello, ¿no? Y por ende, profesor, acá la etapa intermedia lo conocemos como etapa de paso a juicio oral. Así me menciona. Lo conocemos como etapa de paso a juicio oral. ¿Qué significa? No importa lo que hagas con la acusación fiscal, esa acusación sí o sí llega a juicio. ¿Qué opinan ustedes? ¿Realmente en todos los casos será así, doctores? ¿O en algunos? El abogado que me comentó ello tendrá razón, o quizás no tendrá toda la razón del caso, ¿no? Porque como yo escuchaba en una ocasión, un contexto es el tema teórico y otra cuestión es que en la práctica lamentablemente no lo hacen bien, ¿no? Entonces, la realidad es que en algunos, ¿no? En algunos distritos judiciales, obviamente, no se hace un control debido a pesar que uno tiene. Entonces, lo que suele suceder es que no importa cuál sea la acusación fiscal, ¿cierto? No esté muy bien elaborado, igual, por ejemplo, va a llegar a la etapa de juicio oral, ¿no? Va a llegar a la etapa de juicio oral. Igualito llega a juicio oral. Y el juez en juicio oral tendría que hacer pues otra cosa, pero igual el caso sí o sí llega a juicio oral, así me he señalado, ¿no? Y bueno, algunos me dicen, es cierto, es la realidad. Bueno, vamos a ver. Pero entonces uno me diría, profesor, yo lo entiendo cuando hay que hacer un control a la acusación. Yo lo entiendo, profesor, porque obviamente una acusación hay que tener que analizar si esa acusación tiene o no que llegar a juicio oral, o como usted me ha señalado, no generar juicios innecesarios. Pero profesor,
¿valdrá la pena hacer un control al sobreseimiento fiscal? ¿Qué creen ustedes? Porque claro, el Código Procesal Penal nos dice, por supuesto que sí, pero ¿valdrá la pena hacer un control a un sobreseimiento del Ministerio Público? O sea, cuando el fiscal dice, mira, para mí ese caso no lo acuso, sobreseo, ¿tendrá o será necesario, o valdrá, llamémoslo así, la pena tener una audiencia de control de sobreseimiento, o es que esto no debe existir? ¿Qué opinarían ustedes, doctores? Mira, al margen del Código Procesal Penal, el Código Procesal Penal nos señala que sí, ¿cierto? Pero lo que pasa es que no se puede dejar casos en impunidad, pues. No se puede dejar casos en impunidad. O sea, fíjense ustedes que el caso estaba para acusar. Digo como ejemplo nada más. Miren, imagínense que el fiscal se haya coludido con el imputado. El fiscal se coludió con el imputado. Y entonces dijo, tu caso lo voy a sobreseer, ¿no? O el fiscal vio que el imputado, pues, es un amigo suyo, qué sé yo, y lo sobresee. Claro, como dice Rosana, una corrupción, ¿no? O quizás el fiscal está aburrido, pues, ¿no? El fiscal dice, uy, muchos casos, ¿para qué voy a llevar los casos a juicio oral? Mejor sobreseo, ¿cierto? A pesar que tiene los elementos de comisión suficientes, ¿cierto? Y sobresee. Cuando ese caso quizás estaba para acusar. Y obviamente el testigo, el denunciante dice, qué barbaridad, ¿no? ¿Cómo es posible? Entonces, por ende, es que la etapa intermedia también controla, ¿cierto? La procedencia, ¿no? De ese requerimiento de sobreseimiento. O sea, no es que se deja ahí, eso es una de las naturalezas también. Vamos a ver, correcto, tú, señor fiscal, has emitido un requerimiento de sobreseimiento, pero hay que ver ahora si procede o no procede lo mismo, ¿no? Vamos a ver. Entonces, en la etapa intermedia, doctores, se analizan esos dos criterios, ¿no? Haremos un control, vamos a ver la procedencia también de un requerimiento acusatorio o un requerimiento de sobreseimiento en ese caso en particular. Por ende, ante la primera interrogante que nosotros vemos, que es la etapa intermedia, tradicionalmente, como ustedes conocen, pues la etapa intermedia es conocida como la etapa de saneamiento procesal, ¿cierto? Y es aquella etapa que se encuentra en el medio de la primera etapa, que es la formalización de investigación preparatoria, y la etapa del juicio oral, ¿no? Y obviamente este tiene una serie de objetivos. Ingresa también a tallar un funcionario público, como viene a ser el juez, que es en su primera denominación, el juez de garantías, solo que algunos, como también obviamente es un juez que va a ser garante de la primera fase, lo llaman juez de la etapa de formalización de investigación preparatoria o juez de la etapa intermedia en ocasiones. Hay uno de los participantes que me señalaba, ¿son dos diferentes jueces? No, son los mismos, ¿no? Lo mismo que tienen esa participación tanto en la primera fase, ¿cierto? Y ya como un control en la cual el abogado litigante puede irse vía tutela, por ejemplo, al juez de investigación preparatoria, o en el caso de la etapa ya del juicio oral, ahí sí nosotros tendremos lo que vienen a ser otros participantes. Hay algunos que me están hablando sobre las diapositivas, ¿ya? Muy bien, Rosana me habla sobre las diapositivas. Vamos a hacer dos cosas sobre este tema de material. Las diapositivas yo les voy a enviar a través de la coordinación, pero si ustedes quieren que lo remite, doctores, yo les voy a dejar aquí, fíjense, mi número de WhatsApp, 588013, ustedes lo pueden ver ahí, ¿no? 997-588013. Y si ustedes, pues obviamente me escriben antes de concluir la clase vamos a terminar minutos antes de las 10, yo les voy a estar remitiendo los materiales de la sesión del día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí les estoy dejando el número que es 997-588013 para que ustedes puedan tener pues los materiales, pero eso sí, antes de las 10 de la noche, solamente me tiene que decir, profesor, estuve presente en la clase de CEFOCAP, solicito la diapositiva de la etapa intermedia, ¿ya? Suficiente con ello, ¿de acuerdo? Muy bien.
Vamos a ver, sigamos. Entonces, bueno, el rol que tiene obviamente la etapa intermedia se constituye por ende un espacio central del proceso penal según el modelo acusatorio asumido en el Código Provisional Penal del año 2004. Su rol o función que tiene es determinar el proceso en sí, si que esto amerita o no amerita llegar a la etapa de juzgamiento, y ahí se va a tomar una serie de decisiones. Y si bien es cierto, mucho se habla que una de las finalidades que tiene la etapa intermedia es preparar el estadio del juicio oral, pero también otra finalidad que nosotros encontramos en la etapa intermedia es evitar muchos juicios que son innecesarios, ¿cierto? Muy bien, sigamos. ¿Qué se decide o se plantea en la etapa intermedia, ¿no? En la etapa intermedia, doctores, vamos a ver lo que podemos plantear en esos casos en particular, ¿ya? Muy bien, vamos a ver, fíjense. ¿Podemos requerir el sobreseimiento? Por supuesto que sí, no hay ningún problema. Uno puede requerir el sobreseimiento, se entiende si yo evidencio que el fiscal emitió un requerimiento acusatorio y yo evidencio que no está muy bien elaborada la acusación fiscal, por ejemplo, no cumple con las exigencias de las premisas fácticas que está relacionada a la narración de los hechos precedentes, concomitantes o posteriores, si yo no evidencio cómo existe una subsunción en un tipo penal, por ejemplo, el fiscal está llevando en su requerimiento acusatorio un caso de un proceso de licitación, ¿no? Donde determinado comité de selección habría dado como ganador a una empresa con no cumplida requisitos. Asimismo, por ejemplo, yo evidencio, fíjense ustedes, en la etapa intermedia, que el fiscal al operador jurídico, al operador logístico, al que hizo estudio de mercado, señalan que él se habría concertado, ¿no? También evidencio que existe una sobrevaloración del presupuesto por el estudio de mercado. Entonces, el fiscal lo que hizo es decir, muy bien, acá tenemos esto, y se subsume el delito del 384, delito de colusión. Sin embargo, yo evidencio que el fiscal no me ha señalado si los funcionarios públicos han tenido participación o no han tenido participación en el proceso de licitación o contratación. Asimismo, el fiscal no me ha señalado si se trata de una obra, de un servicio, de una concesión o cualquier otra operación a cargo del Estado. Asimismo, el fiscal no me ha señalado con quién ha sido la concertación. O sea, me ha señalado que los integrantes del comité de selección se concertaron con una empresa particular, pero sobre el operador logístico, sobre el que dio los presupuestos, no me señala si ha existido concertación, simplemente los incluye, ¿no? Entonces, naturalmente, todas esas cuestiones existentes, si uno evidencia, dice, mira, eso no estaba para acusar, sino que estaba para sobreseer el caso. O si no, otra cuestión básica también, miren, a veces el fiscal dice, bueno, voy a imputar a fulano de tal el delito de homicidio, ¿cierto? Pero yo evidencio que acá, si bien es cierto, ha existido una lesión al bien jurídico tutelado vida, pero ha existido una causa de justificación, ha existido una legítima defensa, y el fiscal no ha valorado algunos elementos de comisión que incluso ellos mismos lo tienen, y tampoco ha desarrollado alguna diligencia que nosotros le hemos peticionado en su momento, ¿cierto? Entonces, lo que yo pido es que toda esa acusación del Ministerio Público se sobresea, porque en realidad no existen elementos de convicción reveladores, ¿no? Entonces, uno puede pedir el requerimiento de sobreseimiento. También uno puede pedir, naturalmente, doctores, lo que viene a ser, fíjense ustedes, vamos a ver, la aclaración de la acusación. Ustedes saben que ya cuando estamos en la aclaración de la acusación, yo lo puedo pedir como parte, como abogado litigante, ¿no? ¿A quién? Al fiscal. Le puedo requerir de que por favor me aclare la acusación que él está teniendo, señor fiscal. Usted está llevando un caso de lavado de activo, está señalando 20 imputados, yo defiendo a 2, y sobre los 2 que yo defiendo, no ha señalado una imputación concreta. Lo que usted dijo es que los 10 imputados, incluidos mis 2 defendidos, participaron en la etapa de colocación.
pero no dijo de qué manera, de qué forma, qué es lo que hicieron, ¿cierto? Entonces le pido pues que me aclare alguna cuestión que la acusación no está del todo correcta y está dejando obviamente en indefensión, ¿no? También se puede resolver pues excepciones y otros medios de defensa, lo vamos a ver más adelante, adopción o variación de medidas de coerción, actuación de prueba anticipada, admisión o rechazo de pruebas y aprobar o rechazar la convención de probatoria. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero antes de pasar a eso, fíjense ustedes, hay algo que se analiza mucho, ¿no? No es tan claro porque hay que fundamentar bien también. Miren, ¿por qué creen ustedes, doctores? Miren, ¿qué es lo que sucede con el artículo 71 del Código Procesal Penal? ¿Qué es lo que sucede, doctores, con el artículo 71 del Código Procesal Penal, ¿no? ¿Qué es lo que suele suceder en ese caso en particular, estimados doctores, con el artículo 71 del Código Procesal Penal? El artículo 71 del Código Procesal Penal nos habla de los derechos del imputado, ¿cierto? Ustedes se recuerdan o no, el artículo 71 del Código Procesal Penal nos habla de los derechos del imputado. Este artículo 71 tiene dos párrafos incluso, ¿no? El primer párrafo nos habla directamente sobre el imputado y nos dice que él por sí mismo o a través de su abogado puede hacer valer los derechos que la Constitución y el Estado naturalmente lo reconocen. Así nos hace mención, ¿cierto? Pero aparte de eso también, doctores, este artículo 71 tiene un segundo párrafo que va dirigido sobre todo a las instituciones del Estado. Por ejemplo, señala al Ministerio Público, al Poder Judicial y a la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que tengan a bien de hacer ver al imputado que tiene una serie de derechos, como saber cuáles son los cargos formulados en su contra, a que si existe una detención, cuál es la orden de detención que ha sido girada contra él. Asimismo, tiene derecho a tener un abogado de su libre elección, que sea interrogado, pero respetando sus derechos constitucionales. No se puede aplicar alguna medida que altere su libre voluntad de declarar, si se encuentra mal de salud, que esté un médico legista, y si desea hacer uso de su derecho a borrar silencio, pues no se le obliga a declarar, ¿no? El artículo 71 del Código Procesal Penal. Asimismo, ese mismo numeral 4 nos señala que si no se cumplen esos derechos, doctores, ¿a qué recurro? Si no se cumplen los derechos del imputado, ¿a qué recurro? Recurro a lo que viene a ser, como dice la doctora Marilyn, a la tutela de derechos, ¿cierto? Recurro a la tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria. Perfecto, para garantizar precisamente los derechos de mi defendido. Ahora la interrogante es, en la etapa intermedia, cuando yo como defensa me trasladan, por ejemplo, el requerimiento acusatorio fiscal, ¿no? ¿Yo puedo plantear una tutela, doctores? ¿Podría plantear una tutela o no se puede plantear tutela en ese caso en particular? ¿Puedo o no puedo? En la etapa intermedia. El Código Procesal Penal, ¿qué nos señala? ¿Puedo o no? No en etapa intermedia, ¿cierto? Pero lo interrogante es ¿por qué? ¿Por qué no en etapa intermedia? ¿Por qué no en etapa intermedia, doctores? Ahora, lo cierto es que no, o sea, de poder puedo, ¿no? Como alguien me diría, pero va a ser improcedente, porque no le corresponde. Sin embargo, hay un análisis que dice, pero ¿por qué no podría plantear en etapa intermedia, ¿no? Cuando yo considero, claro, esto me dice, sí podría, lo que, claro, ahí existe una serie de cuestiones, pero si no es una acusación directa, si yo voy por el estadio normal, sin, porque ustedes saben que la acusación directa es un mecanismo de simplificación procesal también, sin embargo, la tutela de derechos en etapa intermedia no viene a ser procedente, ¿no? Claro, muy bien, la doctora Luz Chomara dice porque la etapa intermedia está bajo la conducción obviamente del juez y no del Ministerio Público, entonces se entiende que el juez, ¿no? Va a garantizar el proceso y ya no corresponde en ese sentido el planteamiento de la institución de la tutela de derechos. Se entiende que tenemos el juez, ¿no? Que se tiene que garantizar. Pero ¿qué pasaría, como yo le decía, y esto era un tema también, cuando a veces en muchas audiencias, ¿no? Que algunos han participado, se entiende que hay que garantizar, pues, fíjense ustedes, hay que garantizar
el filtro del proceso. Y que el juez de juzgamiento se encarga pues de otras situaciones. Por ejemplo, cuando todavía no está clara la acusación, no tendríamos por qué llegar a la etapa de juicio oral, ¿cierto? Hasta que se aclare. Sin embargo, se han dado situaciones donde el juez de etapa intermedia finalmente pasa al juicio oral esa acusación, y cuando le dicen en la audiencia de control de la acusación, señor juez, pero no está claro pues la acusación, ¿no? No importa, ya el juez de juzgamiento se va a encargar, ¿no? Entonces uno dice, si eso es, ¿a qué recurrimos, no? Debería existir, si bien es cierto, el juez garantiza, pero en este tipo de ocasiones deberíamos recurrir a algunas tutelas excepcionales también. El problema sería ante quién recurrimos, ¿no? Pero bueno, sigamos entonces. Muy bien. Muy bien, por eso, claro, el tema sería ante quién recurrimos. No hay un tema ahí claro, ¿no? Pero eso es lo que se dice. Bueno, fase de ofrecimiento del medio de prueba, lo vamos a ver más adelante. Vamos a correr acá un poco más. Ya. Algunas características, naturalmente, que tiene la etapa intermedia, y yo me quedo básicamente con estos dos últimos que tiene. Sabemos que es jurisdiccional, existe una función de la etapa intermedia. Ahora, uno de los aspectos importantes es que la etapa intermedia va a controlar siempre los resultados del proceso de investigación, lo que yo les señalaba anteriormente, ¿cierto? No por el hecho de que exista una acusación fiscal, significa de que ese caso tiene que llegar a juicio oral, ¿no? Sino hay que evaluar ese requerimiento acusatorio para ver si realmente cumple las exigencias del caso y decir, realmente lleguemos a juicio oral. Y lo otro que es interesante también es que incluso, miren, porque mucho se hablaba de los temas de oralidad, ¿no? Ustedes se recuerdan por los años 2004, 2003, 2002, 2021 y para atrás, se mencionaba de la cuestión de la oralidad, ¿no? Y decía que íbamos a dejar de lado las cuestiones documentarias, los temas de escrituralidad. Sin embargo, fíjense ustedes que incluso también la etapa intermedia, ¿no? Es una etapa de naturaleza dual. El requerimiento del fiscal, sea acusatorio, requerimiento de sobreseimiento o requerimiento mixto, es previamente escrito, ¿cierto? Y toda esa cuestión de escrituralidad luego voy a tener a bien de exponerlo, y ahí haré uso de el otro principio muy importante que viene a ser la oralidad, ¿no? Muy bien, sigamos. Existen una serie de controles que se va a desarrollar dentro de la etapa intermedia. Uno de ellos está relacionado al control formal. Si yo hablo del control formal, entonces naturalmente voy a recurrir al artículo 350 del Código Procesal Penal del año 2004, ¿no? Entonces, ¿por qué? La etapa intermedia, como nosotros sabemos, constituye el conjunto de actos procesales que tienen como fin corregir y también sanear las formas de requerimiento fiscal, ¿no? Quien ha sido obviamente responsable de la investigación preparatoria. Entonces, ese control de requerimiento acusatorio está contemplado en el literal A del apartado 1 del artículo 350. Y si nosotros nos remontamos en el artículo 350 del Código Procesal Penal, nos señala pues una serie de cuestiones importantes, ¿no? Donde nos dice que la acusación, primero, es notificada a los sujetos procesales en el plazo de 10 días. Estos sujetos procesales podrán observar la acusación fiscal por defectos de forma, y el tema es que ahí lo que va a suceder es la corrección del requerimiento acusatorio, por ejemplo. También es momento para deducir excepciones u otros medios de defensa cuando no hayan sido plantados con anterioridad o se funden, por ejemplo, en cuestiones de hechos nuevos. También ingresa algo bastante interesante, fíjense. Yo puedo solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada, ¿no? Esto, naturalmente, de conformidad con los artículos 242 y 243 en lo pertinente. Bueno, voy a analizar esta cuestión bastante interesante. Mucho se habla, obviamente, hoy en día de una institución bastante polémica, bastante debatida. Muchos dicen que no es la excepción, sino que actualmente es la regla, y cuando en realidad debería ser al revés, ¿no? Debería ser una excepción y no debería ser la regla. ¿De qué institución hablamos, doctores? Hace un momento ustedes lo han señalado. La institución es la prisión preventiva, ¿no? La prisión preventiva. Vamos a ver. La prisión preventiva, naturalmente, tiene que cumplir una serie de presupuestos.
Pregunta sencilla de la clase. ¿Cuáles son los presupuestos materiales que tiene que cumplir la prisión preventiva? ¿Cuántos son los presupuestos materiales de la prisión preventiva, doctores? ¿Cuántos son los presupuestos materiales de la prisión preventiva? Vamos a ver, ¿ya? Ustedes lo señalan. Ustedes me indican cuántos serán los presupuestos materiales de la prisión preventiva, ¿ya? Algunos me dicen 4, 5, etcétera. Mira, para quienes son estrictamente legalistas, ¿no? Hay quienes son legalistas y me dicen, bajo el principio de legalidad, señalamos, ¿cuánto nos señala el Código Procesal Penal? 3. El Código Procesal Penal me señala 3 presupuestos materiales, nada más, ¿cierto? Solamente 3. ¿Cuáles vienen a ser? Graves y fundados elementos de convicción que se indican a una persona como autor o partícipe de un hecho delictivo. 2, prognosis de pena, que nos habla que la pena que se le impone tiene que ser superior a 4 años, o sea, privativa de libertad. El tercero nos habla del peligro de fuga. El peligro procesal, estaba leyendo a Diego. El peligro procesal. El peligro procesal tiene 2 ramificaciones, tiene 2 cachitos, ¿cierto? El peligro procesal se divide en peligro de fuga o en peligro de obstaculización procesal. Muy bien, la doctora Carmen. El artículo, pues, 268 nos habla de esos 3 presupuestos procesales que yo les estoy haciendo mención, ¿no? Sin embargo, eso para quienes nos sujetamos netamente en lo que viene a ser el Código Procesal Penal. Y si, como ahí lo han señalado, nos sujetamos en el artículo 268, presupuesto de la prisión preventiva, solo nos señala 3. Sin embargo, durante mucho tiempo hemos tenido, ustedes saben, la 626-2013, ¿cierto? Moquegua. La casación 626-2013 Moquegua. Esa casación es la que me arrojaba 2 presupuestos materiales. ¿Cuáles eran? La 626-2013 Moquegua me arrojaba lo que viene a ser 2 presupuestos materiales más. La proporcionalidad de la medida y la duración de la medida, ¿no? Y por ende muchos que se situaron respecto a ello decían que existen 5 presupuestos materiales. Sin embargo, si nosotros nos remontamos estrictamente bajo el principio de legalidad y en el análisis del artículo 268, solo son 3. Pero profesor, ¿todo tiene que ser proporcional? Sí, pues, pero lo que pasa es que toda medida de coerción forma parte de un principio que es el principio de proporcionalidad, ¿no? Entonces, hablar de prisión preventiva es una medida de coerción, hay que hablar de la proporcionalidad. Profesor, la duración de la medida. Bueno, concerniente a la duración de la medida, lo encontramos en el capítulo 2, artículo 272 del Código Procesal Penal, que nos señala de la duración de la prisión preventiva, ¿cierto? Y ahí que nos habló, nos ha mencionado que la prisión preventiva pues tiene una serie de tiempos. Me van a ayudar ustedes. Por ejemplo, la prisión preventiva, si el caso es simple, ¿cuánto tiempo yo tengo? 9 meses. Si el caso es complejo, 18. Si el caso es de criminalidad organizada, 36. A eso yo puedo prolongar. Si son 9, ¿por cuánto tiempo prolongo? Por 9 meses más. Si tengo 18, ¿por cuánto tiempo prolongo? Por 18 meses más. Si tengo 36, ¿por cuánto tiempo más prolongo? Por 12 meses, ¿cierto? Entonces uno dice, ya, pues ya de por sí ya teníamos lo que viene a ser la proporcionalidad de la medida, el tiempo, ¿no? Sin embargo, luego salió un acuerdo plenario que es el 1/2017. ¿Se recuerdan, doctores, ese acuerdo plenario? 1/2017. Es conocido también como el acuerdo plenario de las sospechas. Ustedes me van a ayudar ahí también, ¿ya? Miren, para empezar una investigación, ¿qué tipo de sospecha requiero? Para iniciar una investigación, una sospecha inicial simple. Para formalizar la investigación preparatoria, una sospecha reveladora, ¿cierto? Para una acusación, ¿qué tipo de sospecha requiero? Una sospecha suficiente. Para una prisión preventiva, ¿qué tipo de sospecha? La sospecha grave, ¿cierto? Y aquí ingresa lo siguiente. Y para una detención preliminar, doctores, ¿qué tipo de sospecha requiero? Porque también me habla el acuerdo plenario de 2017. ¿Qué tipo de sospecha? ¿Qué tipo de sospecha, doctores, para una detención preliminar? Para una detención preliminar. Empieza con la P.
¿Cuál es? Para una detención preliminar. El mismo Código Procesal Penal lo señala. Ah, muy bien, Edgar. Una sospecha plausible, ¿no? Que he considerado también una sospecha probable. Así lo hacen mención. Sospecha plausible o sospecha probable de la presunta comisión de un hecho delictivo. Ahora, el Código Procesal Penal señala un indicio probable. O sea, si yo quiero requerir una detención preliminar, tengo que tener un indicio probable de la presunta comisión de un hecho delictivo. Así me hace mención. Plausible es posible. O sea, posibilidad de que la persona puede eludir la acción de la justicia, la pena tiene que ser superior a 4 años, y una posibilidad de un peligro procesal para una detención preliminar. ¿Ya? Ese es plausible, probable. ¿De acuerdo? Muy bien. El acuerdo plenario 1/2017. ¿Ya? Es el acuerdo plenario de las sospechas. Y dentro de ese acuerdo plenario vas a encontrar la sospecha plausible. Luego salió último, antes de la pandemia, el acuerdo plenario 1/2019. ¿Se recuerdan, doctores? Este acuerdo plenario también me habla de una serie, me habla un total de 22 puntos importantes respecto a la prisión preventiva. Pero uno de los que yo considero importantes es el contexto de la motivación de la prisión preventiva. Porque ahí, ¿qué es lo que me dice? Pueden haber resoluciones de prisión preventiva que tengan 300, 400 hojas, pero sobre el análisis de los elementos o de la prisión preventiva, solamente son las últimas 2 hojas, incluso mal motivadas. Y ese acuerdo plenario 2019 es la que señala el aspecto de que cantidad no es sinónimo pues de una calidad de una resolución de prisión preventiva, sino que hay una exigencia de que hay que fundamentar adecuadamente cada uno de esos presupuestos materiales. Asimismo saca una sospecha bastante polémica que está relacionado a la sospecha fuerte. ¿Se recuerdan, doctores? La sospecha fuerte, ¿sí? Y cuando se habla de sospecha fuerte, ¿qué nos dice? El estándar de esta sospecha fuerte será incluso superior, o casi superior lo ponen, sí, en la cuestión de interpretación, que una acusación, ¿no? Y ahí pues ha existido toda una serie de controversia, y eso se ve en las audiencias. No lo vamos a tocar, es un tema interesante, pero no lo vamos a tocar, ¿ya? Sin embargo, lo que puede suceder también, doctores, es lo siguiente, fíjense ustedes, miren, lo que va a pasar en ocasiones es que en la etapa intermedia, puedo yo, si el fiscal, por ejemplo, ha sustentado peligro procesal, obstaculización al proceso de investigación, de ocultar documentos, de falsificar documentos, etcétera, y ha sido uno de los elementos fuertes que ha tenido el Ministerio Público, yo podría considerar que ahora que ya está interpuesta una acusación fiscal, pues ya no es necesario que siga con la prisión preventiva mi defendido. Entonces yo podría plantear también en ese caso la variación de esa medida, ¿no? Puedo solicitar en ese sentido la revocación de la medida de coerción. Ahora, el fiscal incluso también, fíjense ustedes, podría plantear una prisión preventiva en la etapa intermedia. No es que viene a ser una imposibilidad, ¿cierto? Porque si yo luego evidencio que de esos 3 presupuestos materiales veo que el imputado quiere fugarse, pero no solamente quiere fugarse, asimismo quiere obstaculizar la averiguación de la verdad en el sentido que quiere recurrir a determinados testigos para que declaren de una forma distinta, también podría yo requerir la imposición de una medida de coerción, ¿no? En la etapa intermedia. Pero bueno, vamos a ver. Luego de esto, también tenemos el artículo 349, doctores, que nos habla del contenido de la acusación. El artículo 349, si ustedes me siguen, me hace mención qué es lo que tiene que tener una acusación. Primero, la acusación naturalmente tiene que estar debidamente motivada. Aparte de eso, tiene que tener los datos que sirvan para identificar al imputado. Todo su nombre completo, ¿cierto? Su nombre, es más, antes incluso se ponía el apodo, se ponía algo más, ahorita se me va de la cabeza. El peso también, ¿no? Porque antes se daba el caso de que, por ejemplo, en cuestiones de organizaciones delictivas o de bandas delictivas, no suelen llamarse pues por su nombre, ¿no? Suelen llamarse por algún apodo entre ellos.
Entonces se ponía también el apodo como para estar identificando que es la persona, ¿no? Que se le está acusando por el delito, por ejemplo, de reglaje, marcaje, sicariato. Tenemos el peso también para evidenciar las cuestiones donde hay personas que trataban de pasar desapercibidas, habían cometido el delito cuando pesaban cerca de 100 kilos, ahora obviamente enflaquecieron para que desvirtúen de alguna otra forma, entonces también se anotaban todos esos datos. Hay algunos que ya no lo ponen, pero hay algunos fiscales que lo siguen poniendo. El literal B del artículo 349 es más específico, porque fíjense ustedes aquí, miren, también algunos de los tatuajes, ¿no? Muy bien, Roque. Lo que pasa es que luego en el contenido de la acusación, el 349 del Código Procesal Penal, lo que me dice es que también la acusación fiscal tiene que tener la relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado. Y ahí ingresa con sus respectivas circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores, ¿cierto? Pregunta a la clase. ¿Cuáles vienen a ser, doctores, las circunstancias precedentes? O cuando hablamos de circunstancias precedentes, ¿a qué hacemos referencia? ¿A qué hacemos referencia, doctores, con las circunstancias precedentes? ¿No? Que esto va de la mano del intercriminis, ¿cierto? El intercrimen nos habla de actos preparatorios del hecho. En el intercrímenes vemos, por ejemplo, en las fiscalías anticorrupción, en los hechos precedentes, vamos identificando quiénes han sido los funcionarios, los cargos que han tenido, ¿cierto? Ese es algo muy importante. Los hechos precedentes, que son los actos preparatorios, que lo primero que se ha ido ideando, o quienes han participado, qué cargos han tenido, etcétera. Todos estos forman parte de los hechos precedentes. Y los hechos precedentes no tienen la característica de ser punibles, ¿cierto? El pensamiento no delinque o las cuestiones incluso no llegan en factores de tentativa, pero el requerimiento acusatorio por un orden tiene que tener hechos precedentes. Los hechos concomitantes, doctores, ¿cómo viene a ser? ¿Qué son los hechos concomitantes? Los hechos concomitantes, pues, son los hechos de subsunción, durante, antes, durante y después. Yo sé que ese es un término que lo señalan, ¿no? Pero el hecho concomitante es el hecho en subsunción. Es donde aquella conducta se subsume en un tipo penal. Es ahí donde yo hallo la imputación, el comportamiento prohibido por parte del acusado o los acusados, ¿cierto? Ahí veo los hechos concomitantes. Uno de los análisis importantes al momento de redactar una acusación, claro, tengo que ordenar mis hechos precedentes, pero es un énfasis primordial de ser detallado y responder a las preguntas dónde, cuándo, cómo, son precisamente al momento de redactar los hechos concomitantes, que son los hechos de subsunción. Y luego existen los hechos posteriores. Los posteriores son aquellos que suceden después o que son considerados también por algunos como fase de agotamiento del delito, y naturalmente estos no son punibles. Sin embargo, en algunos casos podrían dar orígenes a otras circunstancias delictuosas, ¿no? Pero bueno, eso nos señala el artículo 349. Asimismo, es muy posible que yo llevo acusaciones de delitos no convencionales. Y como yo les señalaba, en los delitos no convencionales, perdón, una de las características que nosotros encontramos es la pluralidad de agentes. Y por más que yo acuse frente a 30, 50 personas, sobre cada una de estas personas en cantidad, tengo que individualizarlo uno por uno y señalar cuál ha sido su participación. Es decir, muy bien, yo soy abogado de los 50, soy abogado solamente de uno de ellos. Sobre ese uno de ellos, yo tienen que señalarme cuál ha sido la circunstancia precedente, concomitante y posterior. ¿Y quién me señala o quién me exige eso? El artículo 349, ¿no? Así tiene que estar la acusación. Si no se encuentra así la acusación, el fiscal tendría que corregir hecho. Luego ingresa, naturalmente, los elementos de convicción que fundamenten la acusación que estoy llevando al juicio. ¿De acuerdo? También la participación que se atribuye al imputado y la relación de las circunstancias modificatorias o de la responsabilidad penal que concurra. ¿De acuerdo? También mi acusación va a tener el monto reparatorio civil, los bienes embargados o incautados al acusado o tercero civilmente responsable. ¿Esto a efectos de qué? Naturalmente de garantizar su pago, ¿no? Muy bien. También, naturalmente, los medios de prueba que ofrezco para su actuación en la audiencia tienen que tener el requerimiento acusatorio. También voy a poner en mi acusación
la lista de testigos o peritos con indicación del nombre, del domicilio y de los puntos sobre los que habrá que recaer sus respectivas declaraciones o exposiciones, si es que el caso naturalmente llega al juicio oral, ¿no? Y aquí ingresa lo que hace un momento nosotros señalábamos, y ustedes también tenían bien de participar. El mismo artículo 349 del Código Procesal Penal señala, doctores, en el numeral 2, que la acusación solo podrá referirse sobre hechos o personas incluidas en la disposición de formalización de investigación preparatoria, aunque se efectuare una calificación jurídica distinta, ¿no? Ya esa es una cuestión distinta, ¿de acuerdo? Asimismo, el numeral 3 me señala que en la acusación el Ministerio Público podrá pues señalar alternativamente o subsidiariamente las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal diferente. Pero ahí hay algo bastante interesante también, doctores. Yo puedo hacer variación, o sea, puedo tener una pretensión principal, una subsunción en un delito y supletoriamente en otro delito. Por ejemplo, puedo acusar por el delito de colusión y alternativamente por el delito de aprovechamiento indebido del cargo. Las conductas lo puedo subsumir en dos tipos penales diferentes, pero jamás, fíjense ustedes, pero jamás yo puedo cambiar hechos. Los hechos tienen que ser lo mismo. Lo que varía es la subsunción, ¿ya? Lo que varía es la subsunción. Y es obviamente, como decían, en el control formal, ¿no? En base a la regla del artículo 349 del Código Procesal Penal, ¿de acuerdo? Muy bien, sigamos. Luego existe un control sustancial, ya que son los temas de fondo. Ya ahí hay que hacer un análisis minucioso del contenido ya de la acusación, sobre todo en las cuestiones probatorias que se van a tener a bien de llevar a cabo para que se pueda decir. Vamos a correr un poco más por tema de tiempo. Vayamos rápidamente, doctores, al tema del sobreseimiento. En el caso del sobreseimiento, cuando hablamos de ello, nos tenemos que regir en el artículo 344 del Código Procesal Penal. ¿Ok? El artículo 344 del Código Procesal Penal nos habla de sobreseimiento. Ya ustedes ven en la diapositiva todo lo que anteriormente hemos señalado. Cuando se concluye la investigación preparatoria, tenemos plazos, ¿cierto? 15 días, 30 días. Pero ¿cuándo procede el sobreseimiento? Uno de ellos, cuando el hecho no se realizó o no se puede ser atribuido al imputado. Es decir, no podríamos indicarle como autor del hecho delictivo. ¿Y por qué? Porque quizás no cuento con los elementos de convicción suficientes para poder imputarle alguna participación. Me es imposible ello, ¿no? O quizás un hecho jamás se realizó y esto también a veces es evidente, porque para poder formalizar, lo que me pide a mí no son elementos de convicción ni código procesal penal, sino que lo que me pide son indicios reveladores de la presunta comisión de un hecho delictivo. Sin embargo, es muy posible que en esa etapa decisoria yo me doy cuenta que un determinado hecho en realidad no se dio, o por lo menos no se dio en una categoría de imputarle un delito. Quizás solamente se va a evidenciar en una cuestión de un procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, sobreseo la investigación. Luego, otras cuestiones que se analiza es si el hecho imputado no es típico o que ocurre una causa de justificación. Ahí me parece algo bastante interesante. Doctores, ¿qué causas de justificación conocen? ¿Qué causa de justificación conocemos, doctores? Vamos a ver. ¿Qué causa de justificación conocemos? Por ejemplo, si alguien viene a atacarme, ¿cierto? Con un arma y me da un disparo en el pecho. Bueno, ya quizás si me da un disparo en el pecho me mata, ¿no? Pero me da un disparo en la pierna y yo en ese momento lo que hago es porque veo que me va a dar otro disparo, saco mi revólver y lo disparo en el pecho y muere, estaré en un estado de lo que viene a ser legítima defensa, ¿no? Una causa de justificación por legítima defensa. Si yo evidencio, doctores, que unos delincuentes me están persiguiendo, ¿no? Me están lanzando piedras, palos, algunos disparan en el aire, me ingreso a una casa, me subo a una moto y me doy a la fuga, me denuncian por hurto, por ejemplo. En ese caso en particular, ¿qué es lo que yo evidencio? Una causa de justificación por un estado de necesidad justificante, ¿cierto? ¿Cierto? Un estado de necesidad justificante. Si yo evidencio, fíjense, que yo ciudadano veo que un señor
quita la cartera a una señorita. Entonces yo emprendo carrera en el delincuente, lo tumbo en el piso, el delincuente me da golpes, yo lo golpeo también y lo reduzco. Y luego me denuncia por lesiones graves o lesiones simples. Estaré obviamente en cumplimiento de un deber o de un derecho. Ese es en este caso también una causa de justificación. La obediencia debida, ¿cierto? El cumplimiento de un deber. Si vamos a poner un caso, a Pedrito, Juana lo denuncia por acoso, y la forma o el medio del acoso han sido los mensajes de WhatsApp. Sin embargo, luego se demuestra que en realidad fue una conversación de ambas partes. O sea, le decía algunas cosas y la señorita consentía también esas cosas. Entonces estaremos ante una causa de justificación que viene a ser el consentimiento, ¿no? Entonces, si yo evidencio en mi proceso de investigación consentimiento de por medio, archivo. Esa es una causa de justificación. Luego me señala una causa de no punibilidad o de inculpabilidad. Por ejemplo, ahí estamos analizando el cuarto elemento de la teoría del delito, ¿no? Acción típica antijurídico culpable, acción típica antijurídico culpable. Dentro de la culpabilidad existen causas de inimputabilidad o de no punibilidad, no culpabilidad. Por ejemplo, menor de edad o si la persona sufre alguna anomalía psicológica, ¿no? Ustedes han visto aquellas películas donde alguien escucha voces y le dicen, por ejemplo, tienes que matar a todos los infieles. No, él dice, mira, yo he matado a más de 1000 personas porque yo he escuchado que me han dicho de que tengo que eliminar o exterminar a todos los infieles, ¿no? Entonces es una persona que obviamente no va a recaer sobre ello una responsabilidad pues de carácter penal, ¿no? Es un imputable porque él dice que escucha esas voces y él puede ver la infidelidad en los rostros de las personas, ¿no? A quienes se duermen dice son infieles. Bueno, entonces nos está señalando eso. Si la acción penal se ha extinguido, de la misma manera, ¿no? No existe razonablemente la posibilidad de incorporar nuevos datos a la investigación, no hay elementos de convicción suficientes, también yo voy a tener que sobreseer la investigación, ¿no? Pero bueno, si yo sobreseo, yo sé que hay algunas preguntas, las vamos a tratar por tema de tiempo de pasar al final, doctores, porque si no, no vamos a llegar, solamente tengo 15 minutos, ¿ya? Miren. Ya el artículo 345 nos habla del control de requerimientos de sobreseimiento en la audiencia de control de sobreseimiento. El fiscal lo que hace es formular su requerimiento de sobreseimiento y adjunta la carpeta correspondiente, ¿no? El juez de investigación preparatoria corre traslado a los sujetos procesales para que, en este caso, en el plazo de 10 días, puedan plantear alguna observación al requerimiento de sobreseimiento fiscal. Y ahí vamos a ver lo que pueda pasar. Mire, el juez de etapa intermedia, ¿no? Hará una audiencia en la cual, por orden, se debatirá los fundamentos de requerimiento fiscal. Es decir, el fiscal dirá, este caso sobre el delito de colusión, lo he tenido a bien de sobreseer porque, fíjese usted, señor juez, hice los requerimientos correspondientes, levantamiento del secreto bancario, levantamiento del secreto de las comunicaciones, he tomado testimoniales, hemos tenido una pericia contable, y de los requerimientos de levantamiento de las comunicaciones no he encontrado vinculación de llamadas. De requerimiento de levantamiento del secreto bancario no existen depósitos de dinero. Asimismo, de la pericia contable me ha señalado que no existe perjuicio patrimonial. Entonces, por ende, estoy sobreseendo, ¿no? De igual manera, el quien se opone al requerimiento de sobreseimiento tendrá que fundamentar y mínimamente tendrá que señalar, por ejemplo, 3 situaciones por las cuales considera que el caso no está debidamente o que está mal sobreseído. Por ejemplo, yo podría decir, el fiscal me ha sobreseído, señor juez, una investigación del delito de colusión. Sabemos que para la colusión tiene que existir un pacto clandestino, un acuerdo de voluntades, y el fiscal jamás hizo requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones, jamás hizo requerimiento de levantamiento del secreto bancario, ¿de acuerdo? No los hizo, señor juez. Aparte de eso, no ha citado a los integrantes del comité de selección, no me hizo ninguna pericia y ha sobreseído. No es posible, señor juez. Entonces, de ese debate, el juez tiene 3 días
para emitir una decisión, su resolución correspondiente. El 346 nos habla del pronunciamiento del juez, es decir, vamos a ver lo que el juez finalmente decide, ¿no? El juez, en base a la regla del 346, se va a pronunciar en el plazo de 15 días. Para caso complejo de criminalidad organizada, el pronunciamiento no excederá de 30 días, ¿no? Vamos a ver ahí que el juez de etapa intermedia o el juez de investigación preparatoria puede considerar que no es procedente el requerimiento de sobreseimiento fiscal. Es decir, el mismo juez puede ser que no se encuentre convencido de que el fiscal haya sobreseído un proceso de investigación. Si ese es el caso, doctores, lo que va a suceder es emitir o expedir un auto y elevar los actuados al fiscal superior. Al fiscal superior. Yo hace un tiempo trabajaba en la Fiscalía Superior y nos llegaban pues sobreseimientos, le denominábamos nosotros, para que decidamos, obviamente, si el requerimiento de sobreseimiento fiscal había sido bien trabajado o si el requerimiento de sobreseimiento fiscal no había sido adecuadamente trabajado y teníamos que emitir una decisión respecto a ese tema, ¿no? Entonces, el fiscal superior, doctores, tiene el plazo de 10 días para que se pueda pronunciar. El plazo de 10 días para que el fiscal diga lo siguiente: para mí está debidamente sobreseído, o quizás yo diga como fiscal superior, este caso no está para sobreseer, sino que está en realidad para, por ejemplo, acusar, ¿no? Ya la regla del artículo 346 me señala el pronunciamiento, ¿no? Y el fiscal superior puede tener, doctores, dos opciones. Primera opción: ratifica el requerimiento fiscal señalando que está debidamente sobreseído, entonces el juez de etapa intermedia, ¿no?, lo que emitirá es un auto de sobreseimiento. Pero si el fiscal superior considera que ese requerimiento no se encuentra debidamente sobreseído, sino que se tenía que acusar, ordenará que otro fiscal formule un requerimiento acusatorio. ¿Ok, doctores? Eso hará que se formule un requerimiento acusatorio en ese caso en particular. No viene a ser, fíjense ustedes, no viene a ser el mismo fiscal, porque se entiende que el fiscal ya opta o tiene un criterio de su decisión. Entonces lo que será en sí es otro fiscal quien hará el pronunciamiento correspondiente. ¿Ya? No nos olvidemos. Bueno, antes de ello yo les invito a que el 347 del Código Procesal Penal lo que me señala a mí es que debe contener pues un auto de sobreseimiento. Ahora, lo que es algo importante tener que enmarcar es que el numeral 2 del artículo 347 me señala a mí, fíjense ustedes, doctores, que el sobreseimiento tiene carácter definitivo. Definitivo. ¿De acuerdo? Contra el auto de sobreseimiento, sin embargo, sí existe una procedencia de un recurso de apelación. ¿Ya? Sin embargo, la impugnación no impide inmediatamente la libertad del imputado a quien favorece. O sea, yo como fiscal no puedo estar de acuerdo con el requerimiento de sobreseimiento o del auto de sobreseimiento, perdón, puedo apelar. ¿Ya? Ahora, naturalmente puede haber un sobreseimiento total y parcial también. No es que voy a sobreseer de manera absoluta, sino que lo puedo hacer de forma parcial. ¿De acuerdo, doctores? Finalmente, vamos a ver, claro, el doctor Javier me dice, doctor, ¿y en el mixto es el mismo fiscal? Sí, el mismo fiscal. Primero vamos a debatir el requerimiento de sobreseimiento y luego vemos el requerimiento de acusación, ¿no? Ahora, se ha tenido casos donde cada uno es por separado, pero hemos tenido un casito, por ejemplo, donde teníamos un requerimiento mixto, sobre 5 sobreseímos y sobre 5 acusamos. Y sobre los 5 que se emitió un requerimiento de sobreseimiento, los otros con los cuales acusamos observaron el requerimiento de sobreseimiento señalando que se sobresea sobre todos, ¿no? Y es que ahí es diferente, ya esa oposición de que se sobresea sobre todos se tendrá que analizar cuando
nosotros en la audiencia de control de acusación, ellos peticionan el sobreseimiento, ¿ya? Muy bien. Muy bien, cuando vuelve el del fiscal superior, ¿le preguntaba ¿es el mismo fiscal? Por lo general no. Por lo general no. Eso no significa que no en todos los casos, ¿no? Porque hoy en día, ¿quién quiere en la práctica mismo, como fiscal, asumir un caso para acusar? Uno dice, ya suficiente con mis casos. Entonces, lo que suele darse es que ese mismo fiscal que ha sobreseído, ese mismo fiscal tiene que acusar. Y ante una orden superior, pues lo tienes que hacer, ¿no? Pero también existen algunos fiscales superiores que dicen, no, yo no le puedo ordenar a ese mismo fiscal que me acuse porque entiendo que él ya tiene un criterio. Entonces busco a otro fiscal que sí pueda acusar, ¿no? Muy bien, bueno. El 349 me menciona la acusación. Ya nosotros hemos señalado aquí, esto vamos a correr rápidamente también, porque la acusación contiene básicamente los datos del imputado. Luego nos habla de una relación clara y precisa de los hechos que se atribuye al imputado, pero eso sí, con aquellas circunstancias que ustedes me han ayudado en su momento, que son circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Luego de eso tiene que tener los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio, la participación que se le atribuye al imputado, la relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal, el monto de reparación civil y los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia, ¿no? Ahora, aquí también está lo que hace un momento señalábamos. La acusación solo puede referirse a hechos o personas que han sido contempladas en la formalización de investigación preparatoria, ¿no? Ya nosotros sabemos que la acusación se corre traslada a los sujetos procesales para que estos, en el plazo de 10 días, puedan hacer observaciones a la acusación. Y aquí analizamos, pues, rápidamente aquellas observaciones a la acusación. Primero, podemos deducir excepciones y otros medios de defensa, ¿no? Solicitar también la imposición o revocación de una medida de coerción, pedir el sobreseimiento si es que yo creo que la acusación no cumple con las exigencias de ley, instar la aplicación, de ser el caso, de un principio de oportunidad, y aquí ingresa en el literal F un aspecto bastante importante porque viene a ser la etapa intermedia también, un momento procesal oportuno para ofrecer pruebas para el juicio, ¿no? Ahí viene a ser el momento procesal oportuno. Ahora, puedo objetar la reparación civil o plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor al juicio. ¿De acuerdo? Ahora, lo que es importante también acá es señalar que el fiscal tiene la potestad o oportunidad de poder ampliar, aclarar, modificar o incorporar en la acusación, primero la cuestión de aclarar su acusación o incorporar algunas cuestiones más o incorporar también algunas pruebas, cosa que la defensa no lo puede hacer, ¿no? El 351 nos habla pues de la audiencia preliminar que hay que tener en etapa intermedia, doctores. Muy bien. Claro, Rosana me dice, yo les he dejado el WhatsApp, Rosana, lo voy a reiterar nuevamente, ¿ya? 997-5880-13. Antes de las 10. Solo tienen 4 minutos para que me puedan decir, profesor, quedo los materiales, ¿no? Ya lo que ya me han enviado, pues, ya les voy a enviar una vez terminado la clase. Ahorita no les puedo enviar porque estamos en clase, ¿ya? Muy bien. La lista preliminar del artículo 351 dice, señala día y hora para que se lleve a cabo la audiencia. No menor de 5 ni mayor de 20 días. Ese es el intervalo. La audiencia, hay que tener en cuenta, es de carácter inaplazable y será dirigida por el juez de investigación preparatoria. También instalada la audiencia, podrá en la misma audiencia presentarse el escrito respectivo, ahí lo que decía, ¿no? Modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que sea sustancial. El juez en ese mismo acto correrá traslado a los sujetos procesales concurrentes para la absolución inmediata. Si la audiencia es suspendida por algún momento, la siguiente sesión deberá realizarse en un plazo no mayor de 8 días hábiles, ¿ya? Entre requerimiento acusatorio y la emisión del auto que resuelve, no puede transcurrir de ninguna manera más de 40 días, ¿de acuerdo? En casos complejos o de criminalidad organizada, no excede de 90 días bajo responsabilidad.
¿Qué decisiones se adoptan en esa audiencia preliminar en base al artículo 352? Primero, puedo deducir defecto de la acusación. La acusación, si tiene defecto, hay que subsanarla. Ahora, una cuestión controversial es que no se trata de que yo entrego la acusación, el fiscal tendría que subsanarlo de una vez, pero no es que yo le entrego, el fiscal nuevamente subsane, no. El fiscal en un menor tiempo debería subsanarlo, ¿ya? También puedo deducir excepciones o medidas de defensa y declarar fundado lo que pide. Y si en el caso más remoto, si la acusación no tiene pies y cabezas, fundado puede ser requerimiento de sobreseimiento de ser el caso, ¿no? Uno de los aspectos importantes del debate es que tanto del fiscal como de la defensa, sus elementos probatorios, ¿no? En el acto probatorio tienen que cumplir con las cuestiones de pertinencia, con las cuestiones de conducencia y las cuestiones de utilidad. ¿Ya? ¿Qué significa lo pertinente? Que está relacionado con el hecho en materia de investigación. Lo conducente es a dónde nos dirigimos con ese medio probatorio, y si por de sí tengo pertinencia y conducencia, se entiende que mi medio probatorio viene a ser útil. ¿Ya? Si es que la acusación cumple con esas exigencias, se debe emitir un auto de enjuiciamiento. Esto ya en base a las reglas del artículo 353, ¿de acuerdo? El artículo 354, ya ustedes como forma de lectura lo van a tener todo lo que tiene que contener el requerimiento de sobreseimiento. Muy bien, como dice la canción, nada dura para siempre, todo tiene su final. Llegamos a la parte final de la sesión del día de hoy. Vamos a tener, entiendo yo, una clase, no sé si la próxima semana, pero vamos a tener luego otra clase más. Pero antes de despedirnos, doctores, voy a invitarles a ustedes de que puedan tener a bien de encender su cámara. A ver, encendamos nuestra cámara, estimados doctores, para ver si han estado despiertos muy bien. Veo a Henry, ¿no? Henry Solís. Hace tiempo que no lo veía, Henry. Muy bien, qué gusto verte por aquí. Desde la pandemia lo veía bastante activo a Henry. Tengo a Javier también que se encuentra ahí, Paulino, Rolando, Luis, la doctora Carmen, Manuel, Juana, ¿no? Tengo a Sisi, a Dora. Muy bien, perfecto, doctores. Interesante que ustedes tengan encendido la cámara. También veo a Ariana, a Gisela, ¿no? Perfecto, doctores. Muy bien. Sin más que decir, no me queda más que agradecerles a cada uno de ustedes, doctores. Hoy domingo, mañana inician nuevamente las labores. Cuídense muchísimo, doctores, y Dios mediante espero verlos en una próxima oportunidad. Muy buenas noches con todos ustedes. Muchas gracias, doctor Sergio Emerson Panduro. Agradecemos la excelente disertación del día de hoy, esperando contar con la misma en un próximo evento. Muchas gracias, doctor. Y gracias también a nuestros participantes por haberse quedado hasta estas horas en su capacitación de Derecho Procesal Penal. Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram para conocer nuestros próximos eventos académicos. De igual manera, los invitamos a inscribirse a este curso y poder acceder al aula virtual, donde van a poder encontrar las diapositivas, el material de lectura y la clase del día de hoy, además de su certificación. Bien, eso ha sido todo por hoy, estimados participantes. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches y un buen inicio de semana. Hasta otra oportunidad.